No hay nada que rompa más el corazón de un padre que ver a su hijo perder la esperanza. Cuando Merritt Rowe vio cómo se apagaba la luz en los ojos de su hijo Jalen tras aquel terrible accidente, supo que tenía que tomar una decisión: aceptar lo que decía el médico o luchar por un milagro. Jan tenía 20 años cuando se fracturó la columna vertebral en una obra. El médico dijo que nunca volvería a caminar. Merritt era solo un mecánico de garaje de 62 años, sin título de ingeniería y con apenas dinero para sobrevivir. Pero le hizo una promesa a su hijo. En su pequeño garaje, rodeado de herramientas viejas y chatarra, Merritt comenzó a construir algo imposible: un dispositivo que pudiera ayudar a Jan a caminar. Todos le decían que estaba perdiendo el tiempo: los médicos, los vecinos, incluso algunos miembros de la familia. Pero Merritt no se detuvo. Lo que construyó los sorprendería a todos. ¿Podría el amor de un padre lograr lo imposible? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La casa adosada estaba situada al final de Maple Street, en Millfield, Pennsylvania, una ciudad obrera donde todos se conocían y nadie tenía mucho, pero se las arreglaban con lo que tenían. La casa en sí era modesta: un rancho de 2 dormitorios con revestimiento azul descolorido y un garaje independiente que había visto días mejores. Pero para Merritt Rowe, ese garaje era un lugar sagrado. Era donde había construido su vida, criado a su hijo y mantenido vivo el recuerdo de su difunta esposa a través del olor a aceite de motor y el sonido de las llaves inglesas girando. Merritt había sido mecánico durante 40 años. Sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa. Sus nudillos estaban marcados por décadas de metal raspado y tornillos rebeldes. Nunca había terminado la secundaria. La había abandonado a los 16 años cuando murió su padre y alguien tenía que pagar las facturas. Pero tenía un don para entender cómo funcionaban las cosas. Dale un motor que no arranca y él encontrará el problema. Muéstrale una máquina que ha dejado de funcionar y él la devolverá a la vida. Conoció a Marie en la cafetería local cuando tenía 23 años. Ella era una camarera de ojos amables y una risa que le hacía olvidar lo cansado que estaba. Se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia en el juzgado. Jan nació 2 años después y durante un tiempo la vida parecía completa. Marie murió cuando Jalen tenía un aneurisma que le sobrevino sin previo aviso y se la llevó mientras dormía. Merritt se despertó esa mañana y descubrió que su mundo había cambiado para siempre. Criar a Jan solo había sido lo más difícil que había hecho nunca, pero también era lo que más le enorgullecía. Le enseñó a su hijo todo lo que sabía: cómo cambiar el aceite, cómo arreglar un carburador, cómo medir 2 veces y cortar una sola vez. Los fines de semana trabajaban juntos en proyectos en el garaje. A veces arreglaban la cortadora de césped de un vecino. Otras veces construían algo solo por diversión: una pajarera, un pequeño banco de trabajo, un bate de madera para los partidos de la liga infantil de Jalen. Jan era un atleta nato. Desde que empezó a caminar, corría, saltaba y lanzaba. El béisbol se convirtió en su pasión. Merritt pasaba horas en el patio trasero con él, enseñándole a lanzar bolas curvas y a atrapar flies. El viejo guante de cuero todavía colgaba de un clavo en el garaje, gastado y querido. Jan soñaba con jugar al béisbol en la universidad, tal vez convertirse en profesional si tenía suerte, pero más que eso, quería ser ingeniero. Observaba a su padre trabajar y le hacía un sinfín de preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. ¿Por qué el metal se doblaba de esa manera? ¿Qué hacía funcionar un motor? Era inteligente, más inteligente de lo que Merritt había sido jamás. Se graduó en el instituto con honores y fue aceptado en la Universidad Estatal con una beca parcial, pero el dinero no era suficiente. La matrícula, el alojamiento y la manutención sumaban más de lo que tenían. Así que Jan aplazó un año y aceptó un trabajo en una empresa de construcción local para ahorrar. Era bueno en ello, fuerte y fiable. El jefe de equipo le dijo que tenía futuro en el oficio si la ingeniería no funcionaba. El accidente ocurrió un martes de marzo. Jan estaba trabajando en la obra de un edificio comercial en el centro de la ciudad. Estaban subiendo una carga de vigas de acero al tercer piso cuando uno de los cables se rompió. Jan estaba debajo. No lo vio venir. 300 libras de acero cayeron 20 pies y le golpearon en la parte baja de la espalda. El sonido, le dijeron más tarde a Merritt,
fue algo que nadie olvidaría. Merritt recibió la llamada en el taller. Lionel, su amigo más antiguo y compañero mecánico, lo llevó al hospital. El médico de urgencias le explicó que Jalon tenía fracturadas las vértebras T11 y T12. La cirugía era inmediata. Necesitaban estabilizar la fractura para evitar daños mayores. Merritt se sentó en la sala de espera durante 6 horas, con las manos temblorosas, incapaz de hacer nada más que rezar a un Dios que no estaba seguro de que lo escuchara. Jan sobrevivió a la cirugía, pero cuando despertó, no sentía las piernas. Los meses siguientes fueron una confusión de habitaciones de hospital, sesiones de fisioterapia y facturas médicas que se acumulaban más rápido de lo que Merritt podía pagarlas. El seguro cubría parte de los gastos, pero había deducibles, copagos y gastos de bolsillo que parecían diseñados para arruinar a la gente común. Merritt hizo turnos extra en el taller, trabajó los fines de semana y se saltó comidas para poder pagar las facturas. Kaisha Washington era la fisioterapeuta de Jalen en el Centro de Rehabilitación del Condado. Tenía unos 35 años, una presencia tranquila y una mirada sincera que no prometía lo que no podía cumplir. Trabajaba con Joan 3 veces por semana, enseñándole a desenvolverse en la vida desde una silla de ruedas, a fortalecer la parte superior del cuerpo y a prevenir la atrofia muscular en sus piernas paralizadas. Era amable, pero realista. La lesión era grave, la recuperación era posible, pero poco probable. Jan tenía que adaptarse a una nueva realidad. Jalon lo intentó. Durante los primeros meses, siguió adelante, hizo sus ejercicios, acudió a sus citas, pero Merritt podía ver cómo se apagaba la luz en los ojos de su hijo. El chico que soñaba con jugar al béisbol y construir puentes estaba desapareciendo, sustituido por alguien que se pasaba horas mirando al techo y apenas hablaba. La señora Daworth, su anciana vecina, les traía comida 2 veces por semana. Conocía a Jan desde que nació y lo había visto crecer lanzando pelotas de béisbol en el patio trasero. Ahora lo veía consumirse en esa silla de ruedas y eso también le partía el corazón. Le dijo a Merritt que siguiera luchando, que los milagros le suceden a aquellos que no se rinden. Merritt quería creerla. Leono había sido amigo de Merritt durante 30 años. Habían trabajado codo con codo en el taller, arreglado coches juntos, compartido cervezas los viernes por la noche. Lionel era un hombre práctico. No creía en falsas esperanzas ni en sueños imposibles, pero creía en la amistad. Pasaba por la casa casi todas las tardes, se sentaba con Merritt en el taller y le escuchaba cuando Merritt necesitaba hablar. No tenía respuestas, nadie las tenía, pero él estaba allí, y eso era lo importante. El taller se convirtió en el refugio de Merritt. Cada noche después de que Jalon se acostara, Merritt se sentaba en su banco de trabajo, rodeado de herramientas y proyectos a medio terminar, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Había arreglado miles de cosas rotas en su vida, motores que no arrancaban, transmisiones que habían dejado de funcionar, máquinas que todos decían que estaban acabadas. Siempre había encontrado la manera de hacerlas funcionar de nuevo. ¿Por qué no podía arreglar esto? La pregunta lo atormentaba. Su hijo estaba destrozado y Merritt no sabía cómo recomponerlo. Los médicos tenían sus respuestas. Aceptarlo, adaptarse, seguir adelante. Pero cada vez que Merritt miraba aquel viejo guante de béisbol colgado en la pared, recordaba cuando le enseñó a Jan a atrapar la pelota. Recordaba la alegría en los ojos de su hijo cuando bateó su primer jonrón. Recordaba al niño que creía que todo era posible si se esforzaba lo suficiente. Ese niño todavía estaba allí, en algún lugar. Merritt podía sentirlo. Solo necesitaba encontrar la manera de traerlo de vuelta. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio y el mundo se sentía increíblemente pesado, Merritt se sentaba en su banco de trabajo y pensaba en Marie. ¿Qué haría ella? ¿Qué le diría? Le gustaba pensar que le diría que no se rindiera, que su hijo merecía todas las oportunidades, todas las posibilidades, todos los momentos de esperanza que pudieran darle. Así que Merritt se sentaba en el garaje, rodeado de las herramientas de su oficio, y se preguntaba si tal vez, solo tal vez, había algo que pudiera construir para devolverle la vida a su hijo. La cita de seguimiento de 6 meses cayó en una gris mañana de octubre. Merritt llevó a Jan al Hospital General del Condado en silencio. La silla de ruedas estaba plegada en la caja de la camioneta. El peso de lo que podrían escuchar los oprimía a ambos. Se habían aferrado a la esperanza.
una esperanza frágil y desesperada de que los médicos tuvieran buenas noticias, de que el sentido volviera, de que la recuperación aún fuera posible. El doctor Pitton los recibió en su despacho, en la cuarta planta. Tenía unos 45 años. Llevaba gafas de montura metálica y tenía el porte de alguien que había dado tantas malas noticias que ya no le quitaban el sueño. Era profesional, no era desagradable, pero tenía el tono clínico que los médicos aprenden a adoptar cuando las emociones sujetas con clips a una pizarra luminosa en la pared. Pitton señaló las imágenes con un bolígrafo y explicó lo que Merritt se esforzaba por comprender. Las vértebras T11 y T12, la línea de fractura, la compresión de la médula espinal, palabras como parálisis incompleta y recuperación neural limitada, que parecían significar algo esperanzador, pero no lo eran. ¿Ha habido alguna mejora sensorial?, dijo Pitton. Mirando a Jan en lugar de a Merritt, ha recuperado algo de sensibilidad en la parte superior de los muslos. Eso es alentador. Pero la función motora, la capacidad de mover las piernas voluntariamente, no ha vuelto, pero aún podría volver, ¿verdad?, preguntó Jan. Su voz era débil, más joven que sus 20 años. Solo han pasado 6 meses. Pitton dejó el bolígrafo, se quitó las gafas y las limpió con un paño que sacó del bolsillo, dándose un momento antes de responder. Jan, no te voy a mentir. Después de 6 meses, la probabilidad de una recuperación motora significativa es muy baja. La mayor parte de la mejora se produce en los 3 primeros meses. Has alcanzado una meseta. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia. ¿Qué significa eso?, preguntó Merritt, aunque ya lo sabía. Significa que caminar de forma funcional no es realista, dijo Pitton. Lo siento, sé que no es lo que querías oír. Pero creo que es hora de que nos centremos en la adaptación en lugar de en la recuperación. Ahora hay excelentes modelos de sillas de ruedas, programas de reciclaje profesional, recursos para ayudarte a construir una vida plena. Jan volvió la cara hacia la pared. Merritt vio cómo su hijo apretaba la mandíbula y cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentaba no llorar. No hay nada más que podamos hacer, insistió Merritt. No hay otros tratamientos, ni cirugía. Podríamos repetir la descompresión espinal, pero dada la imagen actual, no creo que cambiara el resultado. El daño es simplemente demasiado extenso. La voz de Pitton era suave, pero firme. Entiendo que esto es difícil, pero la aceptación es parte de la curación. Jan puede tener una buena vida, solo que será diferente a la que había planeado. El viaje de vuelta a casa fue peor que la cita. Jan miró por la ventana, en silencio. Merritt agarró el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Quería decir algo reconfortante, algo esperanzador, pero cada palabra que le venía a la mente le parecía hueca. De vuelta en casa, Jan pidió que lo dejaran solo. Merritt lo ayudó a sentarse en la silla de ruedas, lo vio rodar por el pasillo hasta su dormitorio y oyó cómo se cerraba la puerta con un clic silencioso que, de alguna manera, sonó definitivo. Marriage se quedó en la sala de estar durante mucho tiempo, con los papeles del hospital en las manos, el informe del alta, el pronóstico, las recomendaciones de equipos de adaptación y servicios de asesoramiento, todo escrito en un lenguaje médico impecable, que reducía el futuro de su hijo a una serie de casillas de verificación y listas de recursos. Caminó hacia el garaje porque no sabía a dónde más ir. El espacio estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Herramientas en tableros perforados, un bloque de motor en el banco de trabajo esperando nuevas juntas, el olor a aceite, metal y serrín. Merritt se sentó en su taburete de trabajo y dejó los documentos médicos a su lado. Se quedó mirando todos esos sellos y firmas oficiales que declaraban lo que era y lo que no era posible. Su mirada se desvió hacia el guante de béisbol colgado de un clavo. Recordó el día en que lo compró para el 10º cumpleaños de John. Recordó cómo le enseñó a domarlo con aceite y una pelota de béisbol metida en el bolsillo. Recordó el sonido de la pelota golpeando el cuero una y otra vez en el patio trasero en las tardes de verano. Un recuerdo afloró, nítido y claro. Jan tenía unos 8 años. Estaban arreglando juntos una cortadora de césped en ese mismo garaje. El motor no arrancaba y Jan había estado observando a su padre trabajar, haciéndole 1000 preguntas, como suelen hacer los niños. «Papá, ¿podemos arreglar cualquier cosa?», había preguntado Jan.
Merritt había mirado a su hijo a esos sus ojos brillantes y curiosos y había sonreído. Hijo, si entiendes cómo funciona algo, puedes hacer que vuelva a funcionar. Ese es el secreto. Nada está realmente roto si sabes cómo volver a montarlo. Jan le había creído y había aplicado esa filosofía a todo lo que hacía. Merritt volvió a coger el informe médico. Leyó las palabras poco realista, demasiado extenso y aceptación. Pensó en el rostro amable y derrotado del Dr. Peaton, en todos los médicos que habían visto las radiografías de Jalen y solo habían visto limitaciones, pero lo veían como si fuera una historia acabada, como si el cuerpo fuera una máquina que o funcionaba o no funcionaba, sin término medio. ¿Y si se equivocaban? Merritt se levantó y se dirigió a la estantería metálica donde guardaba sus materiales de referencia, viejos manuales de reparación, piezas, catálogos y algunos libros sobre mecánica e ingeniería que había coleccionado a lo largo de los años. Cogió uno, un gastado libro de texto sobre automoción de la década de 1970, y lo hojeó. Diagramas de motores, explicaciones sobre hidráulica, los principios de la palanca y la fuerza. Si entiendes cómo funciona algo, puedes hacer que vuelva a funcionar. El cuerpo humano era una máquina, ¿no? No era lo mismo que un motor, pero seguía siendo un sistema de piezas que funcionaban juntas. Huesos, articulaciones, músculos y nervios. Si algunas de esas piezas no funcionaban, tal vez había una manera de ayudarlas, de apoyarlas, de construir algo que pudiera hacer lo que el cuerpo no podía hacer por sí mismo. La idea era absurda. Merritt lo sabía incluso mientras se le ocurría. Era un mecánico con estudios de 9º grado. No sabía nada de medicina, biología o sistemas neuronales. Apenas entendía las radiografías que le habían mostrado los médicos, pero entendía de máquinas. Entendía el apalancamiento, la distribución del peso y la ventaja mecánica. Entendía cómo tomar piezas rotas y hacerlas funcionales de nuevo. ¿Y si pudiera construir algo? Algún tipo de sistema de apoyo. Un armazón que ayudara a las piernas de Jalón a moverse aunque los nervios no pudieran ordenárselo. Algo que le devolviera a su hijo lo que el accidente le había quitado. Lionel lo encontró una hora más tarde, rodeado de libros de la biblioteca que había cogido de su camioneta. Introducción a la anatomía básica, Introducción a la biomecánica, una enciclopedia médica de 1995. Merritt los tenía esparcidos por el banco de trabajo y garabateaba notas en papel milimetrado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lionel. Merritt levantó la vista hacia su amigo. No voy a dejar que mi hijo se rinda, y yo no voy a rendirme con él. Merritt, dijo el médico. Sé lo que dijeron. Los oí. La voz de Merritt era tranquila pero firme. Dijeron que no es realista. Bueno, quizá tengan razón. Quizá no pueda hacer nada. Pero tengo que intentarlo porque, si no lo hago, me pasaré el resto de mi vida preguntándome si podría haber cambiado las cosas. Lionel miró los libros y los bocetos que ya estaban tomando forma en el papel milimetrado. Sacudió la cabeza lentamente, pero había algo en su expresión. No era exactamente incredulidad, pero tampoco descarte. Estás loco, ¿lo sabes? Probablemente, admitió Merritt. Pero me han llamado cosas peores. Después de que Lionel se marchara, Merritt se quedó solo en el garaje hasta bien pasada la medianoche. Dibujó, borró y volvió a dibujar. Los bocetos eran toscos, poco más que figuras de palitos con líneas que indicaban las articulaciones y los puntos de apoyo, pero eran un comienzo. En algún lugar de la casa, su hijo yacía despierto en la oscuridad, creyendo que su vida había terminado. Merritt miró sus dibujos y se hizo una promesa a sí mismo, a Jan y a la memoria de Marie. Encontraría una manera. Aunque le costara todo lo que tenía, aunque todos pensaran que era un tonto, construiría algo que le diera a su hijo la oportunidad de volver a ponerse de pie. Lo imposible era solo una palabra, y las palabras podían estar equivocadas. 2 semanas después de la cita con el Dr. Peaton, la obsesión de Merritt se había apoderado de su vida. Trabajaba en sus turnos habituales en el garaje durante el día. Volvía a casa para ver cómo estaba Jan y luego desaparecía en su taller hasta las 2 o 3 de la madrugada. El taller se había transformado de un espacio de trabajo mecánico en algo que parecía el laboratorio de un científico loco. Los pósters de anatomía cubrían las paredes. Los cuadernos llenos de cálculos y bocetos cubrían todas las superficies. La mesa de trabajo que antes albergaba carburadores y bujías
Ahora sostenía libros de texto de medicina y diagramas de ingeniería. Merritt luchaba con conceptos que nunca habían formado parte de su mundo: biomecánica, cinética, vías neuronales. Los libros bien podrían haber estado escritos en un idioma extranjero, pero él era terco y siempre aprendía con la práctica. Leía los mismos pasajes 5, 6, 7 veces hasta que empezaban a tener sentido. Veía videos en su viejo portátil, clases universitarias sobre robótica, demostraciones de dispositivos de asistencia, explicaciones de cómo los músculos y las articulaciones trabajan juntos para crear movimiento. La biblioteca pública se convirtió en su segundo hogar. 3 veces por semana, se detenía allí después del trabajo, devolviendo una pila de libros y sacando otra. La señora Kowalski, la bibliotecaria jefe, tenía unos 60 años, una mirada penetrante y un corazón más cálido de lo que sugería su severo comportamiento. Se fijó en su inusual patrón de lectura: reparación de automóviles mezclada con textos de ingeniería avanzada y revistas médicas. ¿Estás construyendo algo especial?, le preguntó una tarde mientras él sacaba un libro sobre sistemas hidráulicos y otro sobre anatomía humana. No es seguro de lo intento, suficientemente inteligente, pero lo intento. Ella lo miró durante un largo rato y luego desapareció en la trastienda. Regresó con 3 libros más que no estaban en el catálogo. Estos fueron donados por un ingeniero jubilado, demasiado técnicos para la mayoría de la gente, pero podrían ayudarte. No hay prisa por devolverlos. Merritt le dio las gracias y ella le despidió con un gesto. Pero él vio la amabilidad en su gesto y eso significó más de lo que ella podía imaginar. La realidad financiera de lo que estaba intentando le golpeó con fuerza. Los exoesqueletos comerciales existían. Los había encontrado en Internet. Dispositivos que podían ayudar a caminar a las personas paralíticas, pero costaban entre $70,000 y $100,000. Los seguros rara vez los cubrían, clasificándolos como experimentales o médicamente innecesarios. Marin tenía unos $1,500 en ahorros. Su casa tenía valor neto, pero ya estaba hipotecada. No podía pedir prestado lo que no tenía, así que lo construiría él mismo desde cero, utilizando todo lo que pudiera encontrar. Los desguaces de los alrededores de Millfield se convirtieron en su lugar de compras. Pasaba los sábados por la mañana rebuscando entre montones de chatarra, cilindros hidráulicos de viejos elevadores de coches, motores eléctricos de electrodomésticos desechados. Los propietarios de los desguaces llegaron a conocerlo y empezaron a apartarle las piezas que pensaban que podría necesitar. Pagaba en efectivo, pequeñas cantidades que no le arruinaban, pero que se iban acumulando semana tras semana. Su banco de trabajo se llenó de componentes recuperados: un cilindro hidráulico de un camión volquete, tubos de aluminio de un cuadro de bicicleta, servomotores de una impresora que alguien había tirado, rodamientos de bolas, pernos, tiras de relleno de neopreno. Para cualquier otra persona, parecía basura. Para Merritt, era una posibilidad. Lionel pasaba por allí casi todas las tardes. Observaba a Merritt trabajar y de vez en cuando se ofrecía a ayudarle a soldar o cortar metal, pero sobre todo estaba allí para asegurarse de que su amigo no se perdiera por completo en ese proyecto imposible. «Sabes que esto es una locura, ¿verdad?», dijo Lionel una noche, mientras observaba a Merritt probar un mecanismo de unión que había improvisado. «Ya lo has mencionado antes. Lo vuelvo a mencionar. Los médicos, gente que ha estudiado para esto, dicen que es imposible». Merritt no levantó la vista de su trabajo. «Dicen que Jaan no volverá a caminar. Eso no es lo mismo que decir que es imposible. Solo significa que no saben cómo hacerlo». «¿Y tú crees que sabes, Merritt? Eres mecánico». «Soy un mecánico que arregla cosas rotas». Merritt dejó la llave inglesa y miró a su amigo. «¿Qué otra cosa puedo hacer, Lionel? Ver cómo mi hijo se rinde. Decirle que no hay esperanza. No puedo hacerlo. No lo haré». Lionel suspiró. «Lo sé. Por eso estoy aquí. Pero no te olvides de cuidarte también. Tienes muy mal aspecto. Tienes muy mal aspecto». Era cierto. Merritt había perdido peso. Su rostro estaba demacrado y sombrío. Dormía unas 4 horas por noche. No recordaba cuándo fue la última vez que comió una comida decente, pero nada de eso importaba en comparación con lo que estaba tratando de lograr. Mientras tanto, Jan continuaba con sus sesiones de fisioterapia con Kaisha. 3 veces por semana, Merritt conducía hasta el centro de rehabilitación y esperaba en la sala de espera, mientras Kesa,
hacía que su hijo realizara ejercicios diseñados para mantener las funciones que le quedaban. Estiramientos, entrenamiento de resistencia para la parte superior del cuerpo, técnicas de traslado de la silla de ruedas a la cama y a la silla. Jan seguía los movimientos, pero no ponía el corazón en ello. Kasia se dio cuenta. Era demasiado buena en su trabajo como para no hacerlo. «Háblame», le dijo una tarde cuando Jan terminó una serie de ejercicios para los brazos. «¿Qué pasa?» «No pasa nada. Ese es el problema. Pareces enfadado. ¿No lo estarías tú?» La voz de John era aguda. «Llevo 6 meses con esto y no mejoro. Solo estoy aprendiendo a ser mejor». Keisha no se inmutó al oír esa palabra, aunque odiaba que él la utilizara. «Estás aprendiendo a adaptarte. Eso no es lo mismo que rendirse. Se siente igual». Dejó una carpeta y se sentó a su lado. «Tu padre ha estado haciendo muchas preguntas últimamente sobre cómo funcionan los músculos, sobre las señales nerviosas, sobre la biomecánica. ¿Sabes algo sobre eso?» Jan apartó la mirada. «Está en el garaje todas las noches, trabajando en algo. No me dice qué es. Quizás deberías preguntárselo. Quizá no quiera saberlo». Pero la verdad era que Jan sí quería saberlo. La curiosidad le ayudaba. ¿Qué hacía su padre allí noche tras noche? ¿Qué proyecto era tan importante que Merritt apenas dormía, apenas comía, apenas parecía existir fuera de ese garaje? Una tarde, incapaz de soportar más el aislamiento, Jan se dirigió en silla de ruedas al garaje. La luz del techo estaba encendida, proyectando sombras duras. Su padre estaba de pie junto al banco de trabajo, inclinado sobre una serie de piezas metálicas que parecían ser aparatos ortopédicos para las piernas. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y notas. Parecía el espacio de trabajo de alguien que se había obsesionado. «Papá». Merritt se volvió sobresaltado. Tenía las manos grasientas y la camisa manchada de aceite. Parecía culpable, como si lo hubieran pillado haciendo algo que no debía. «Jan». «Oh, Lola, no te he oído llegar. ¿Qué es todo esto?» Jan se acercó, mirando los bocetos de la pared. Dibujos de piernas, articulaciones, sistemas mecánicos, su nombre escrito en la parte superior de varias páginas. Merritt se limpió las manos con un trapo. «No es nada, solo un proyecto. Un proyecto». La voz de Jalen se elevó. «Papá, parece que estás intentando construir algo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. Merritt podía mentir, podía desviar la atención, podía enviar a Jan de vuelta a la casa. Pero al ver la mezcla de confusión y algo que podría haber sido esperanza en el rostro de su hijo, no pudo hacerlo. «Estoy intentando construir algo que te ayude a caminar». Jan lo miró fijamente. «¿Qué?» «Sé que suena descabellado. Sé que no tengo la formación, la educación, ni probablemente el cerebro para llevarlo a cabo, pero no puedo aceptar lo que dicen los médicos. No puedo ver cómo te rindes. Así que estoy intentando construir un dispositivo, un exoesqueleto como lo llaman, que pueda sostener tus piernas y ayudarlas a moverse, aunque los nervios no envíen las señales correctas». «Papá, eso es…» Jan negó con la cabeza. «Eso es imposible. Esas cosas cuestan una fortuna y ni siquiera funcionan tan bien. Entonces, construiré uno que funcione con piezas que pueda pagar. No puedes construir algo así en tu garaje». «¿Por qué no?» La voz de Merritt era tranquila pero firme. «Porque no fui a la universidad. Porque no tengo un título. Jan, pasé 40 años descubriendo cómo funcionan las cosas rotas y haciendo que vuelvan a funcionar. Quizás esto no sea tan diferente». «Es diferente». La frustración de Jalón estalló. «No soy un coche, papá. No puedes arreglarme con una llave inglesa y algunas piezas de repuesto». El médico dijo. Sé lo que dijo el médico. Se miraron el uno al otro bajo la dura luz del garaje. Padre e hijo. Uno desesperado por salvar, otro desesperado por no tener esperanzas. Finalmente Yalan habló, con voz más tranquila. «No quiero que pierdas el tiempo en algo imposible. No es una pérdida de tiempo si es por ti». Jan se dirigió hacia la casa sin decir nada más. Merritt lo vio alejarse, con el corazón encogido. Quería darle esperanza, pero lo único que había conseguido era abrir una herida que ninguno de los dos sabía cómo curar. Volvió a su banco de trabajo, a las piezas de metal que representaban meses de aprendizaje y esfuerzo. Quizás Jan tenía razón, quizás era imposible, pero Merritt cogió sus herramientas de todos modos y siguió trabajando porque rendirse nunca había sido algo que supiera hacer. Pasaron 3 días en un tenso silencio. Yalan evitaba el garaje. Merritt seguía trabajando,
pero sentía el peso de la duda de su hijo presionándole. La confrontación había sacudido algo entre ellos, creando una distancia que antes no existía. Merritt quería salvarla, pero no sabía cómo. Cada vez que intentaba iniciar una conversación, las palabras se le atragantaban en la garganta. La cuarta noche, Merritt se quedó dormido en su banco de trabajo. Llevaba casi 20 horas despierto intentando resolver un problema con el mecanismo de la articulación de la rodilla. El ángulo era incorrecto, el rango de movimiento demasiado limitado. Lo reelaboró 3 veces y aún así no consiguió que funcionara. El cansancio finalmente lo venció, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados, rodeado de herramientas y piezas a medio montar. No oyó abrirse la puerta del garaje. No oyó el suave ruido de las ruedas de la silla de ruedas sobre el cemento. Jan llevaba tumbado en la cama, mirando al techo, sin poder dormir. Su mente seguía volviendo al garaje, a esos dibujos en la pared, a la desesperada esperanza en los ojos de su padre. Una parte de él quería creer, quería pensar que tal vez, de alguna manera, su padre podría lograr lo imposible, pero la mayor parte, la parte que había escuchado a los médicos y terapeutas, y había vivido con este cuerpo roto durante 6 meses, sabía que no era así. La esperanza era peligrosa. La esperanza conducía a la decepción, y Yalan no creía que pudiera sobrevivir a otra decepción. Pero la curiosidad pudo más que la precaución. Encontró a su padre dormido en el banco de trabajo. La luz del techo proyectaba sombras sobre su rostro demacrado. Merritt parecía mayor que sus 62 años. El proyecto lo había envejecido. Le había marcado nuevas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Jan sintió una punzada de culpa. Esto estaba matando a su padre. Esta obsesión, cuando sus ojos se fijaron en uno de los dibujos clavados en la pared. Un boceto detallado de una ortesis para la pierna, con articulaciones mecánicas en la cadera y la rodilla. El dibujo era meticuloso, con medidas y notas, pero algo no cuadraba. Jan se acercó en silla de ruedas y estudió el diseño. La articulación de la rodilla mostraba un punto de pivote que soportaría todo el peso del usuario durante la fase de apoyo al caminar. Pero la estructura de soporte, una sola varilla de aluminio, no era lo suficientemente gruesa. Según la física básica, la fuerza sería demasiado grande. La varilla se doblaría o se rompería bajo la carga. Cogió un lápiz del banco de trabajo y, casi sin pensar, tiró del dibujo. En una hoja de papel nueva, esbozó una modificación, una articulación reforzada mediante un sistema de doble varilla con un refuerzo transversal. El peso se distribuiría de forma más uniforme. La estructura aguantaría. El lápiz se deslizaba con suavidad sobre el papel, una sensación agradable y familiar. Siempre le había gustado dibujar, le encantaba la precisión del dibujo técnico. Hacía meses que no hacía ningún trabajo de ingeniería, meses que no se permitía pensar en el futuro que había planeado. Pero sentado allí, en el garaje de su padre, rodeado por ese loco proyecto, algo que estaba latente en su interior, se despertó. Tienes razón sobre la unión. Yalan dio un respingo. Su padre estaba despierto y lo miraba con ojos cansados. No quería despertarte, dijo Yalan. No lo has hecho. De todos modos, apenas dormía. Merritt se levantó lentamente, con la espalda protestando. Se acercó para mirar el boceto de Yalan. Enséñame lo que estás pensando. Jan dudó y luego señaló las modificaciones. Este único soporte no soportará la tensión. Cuando apoyes todo el peso del cuerpo sobre él al caminar, el vector de fuerza aquí, señaló el dibujo, superará la resistencia del material. Necesitas un doble soporte con refuerzos triangulados. Merritt estudió el boceto y luego miró su propio diseño. No pensé en la distribución de la fuerza. Solo me centré en el rango de movimiento. El rango de movimiento no importa si la articulación se rompe la primera vez que alguien se apoya en ella. Tienes razón. Merritt retiró su dibujo original y colocó el de Jalon junto a él. Este es mejor, más resistente. ¿Cómo lo sabías? Estática y dinámica. Ingeniería 201. Estudiamos las estructuras portantes. Jan hizo una pausa. Papá, incluso con esta solución, sabes lo complicado que es esto, ¿verdad? Las piezas mecánicas son solo el principio. Necesitas sensores para detectar el movimiento y la tensión, sistemas de control para coordinar los motores, fuentes de alimentación, software para hacerlo funcionar todo. Esto no es algo que se pueda construir simplemente con piezas de junkyard. Sé que es complicado. Es más que complicado.
Es casi imposible. Casi no es lo mismo que completamente. Merritt se sentó en su taburete de trabajo. Mira, no soy ingenuo. Conozco las probabilidades, pero también sé que no puedo quedarme de brazos cruzados. Cuando tu madre estaba muriendo, los médicos me dijeron que no podían hacer nada más, que debía aceptarlo y dejarla ir en paz. Y tenían razón. No podían hacer nada más. Pero aún así le cogí la mano. Me quedé con ella porque no hacer nada no era una opción, aunque nada de lo que hiciera pudiera cambiar el resultado. Jan se quedó callado durante un largo rato. Esto es diferente. ¿Lo es? Tú sigues aquí, Jalen. Sigues luchando incluso cuando crees que te has rendido. Lo veo en tus sesiones de terapia. La forma en que te esfuerzas incluso cuando crees que no importa. Eso no lo has sacado de la nada. Lo has sacado de tu madre y de mí. Somos luchadores y los luchadores no se rinden solo porque las probabilidades sean malas. Los médicos dijeron que caminar de forma funcional no es realista. Los escuché. Pero realista no es lo mismo que imposible. Solo significa difícil. Y nunca le he tenido miedo a lo difícil. Mars señaló los dibujos, las piezas, el caos de su proyecto. Quizás fracase. Probablemente fracase. Pero al menos sabré que lo intenté todo. ¿Puedes vivir habiéndolo intentado todo? Porque yo no puedo vivir preguntándome si me rendí demasiado pronto. Y Alan miró el rostro de su padre, en el que se reflejaban el agotamiento y la determinación. Pensó en los últimos 6 meses, en la depresión, el aislamiento, la lenta muerte de la esperanza. Luego miró los dibujos en la pared, su propio boceto con sus líneas limpias y su precisión calculada. El sistema de control va a ser el mayor problema, dijo Jan en voz baja. Incluso si consigues que las piezas mecánicas funcionen correctamente, necesitas un software sofisticado para interpretar las señales nerviosas y coordinar las respuestas motoras. La expresión de Merritt cambió. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Entonces, ayúdame a resolverlo, papá. No sé si sabes más que yo. Tienes formación en ingeniería. Entiendes las matemáticas, la física. Yo puedo construir cosas y resolver problemas mecánicos. Pero esto, señaló los bocetos, requiere que trabajemos juntos. Jan se acercó en silla de ruedas al banco de trabajo. Cogió otro dibujo y lo estudió con ojo crítico. Había problemas por todas partes. Fallos de diseño, soluciones poco prácticas. Su padre había hecho un trabajo notable para alguien sin formación oficial, pero notable no era lo mismo que funcional. Esto es una locura, dijo Jan. Probablemente. No prometo nada, no pido promesas, y si fracasamos, cuando fracasemos, no quiero oír un te lo dije. Trato hecho. Jan sacó un cuaderno de la estantería y lo abrió por una página en blanco. Bien, empecemos por los requisitos básicos. Capacidad de peso, rango de movimiento, consumo de energía. Luego podemos trabajar hacia atrás para averiguar qué componentes necesitamos realmente. Trabajaron hasta las 4 de la madrugada. Jan dibujaba y calculaba mientras Merritt tomaba notas y hacía preguntas. La dinámica cambió. En lugar de un padre que intentaba salvar a su hijo, se convirtieron en socios. Dos personas con habilidades diferentes que trabajaban por un objetivo común. La señora Daworth, incapaz de dormir, vio la luz del garaje encendida y sonrió. Llevaba meses observando la casa adosada, viendo cómo aquel viejo mecánico desaparecía en su garaje noche tras noche. Le preocupaba que se estuviera perdiendo en el dolor y la desesperación. Pero ahora, al ver la luz encendida y a los dos trabajando juntos, pensó que tal vez estaba sucediendo algo más. Tal vez estaban encontrando el camino de vuelta, el uno al otro. Cuando Jan finalmente regresó a la casa en su silla de ruedas, estaba agotado. Pero era un tipo de agotamiento diferente al que había sentido en meses. No era el cansancio de la derrota, sino la fatiga del esfuerzo, del propósito, de la posibilidad. Miró hacia el garaje una vez más antes de entrar. Su padre seguía allí, inclinado sobre el banco de trabajo, implementando las modificaciones que habían discutido, todavía luchando, todavía creyendo. Quizás la fe era contagiosa. O quizás, solo quizás, su padre tenía razón. Quizás imposible solo significaba que nadie lo había descubierto todavía. A los 4 meses del proyecto, el garaje se había convertido en un verdadero espacio de colaboración. Padre e hijo trabajaban juntos casi todas las tardes. Sus diferentes fortalezas se complementaban de formas que ninguno de los dos había esperado.
Merrick aportaba conocimientos prácticos de mecánica, cómo cortar metal limpiamente, cómo soldar juntas que aguantaran la tensión, cómo crear soluciones con piezas recuperadas. Jan aportaba conocimientos teóricos sobre cálculos de tensión, análisis de movimiento y principios de ingeniería que transformaban ideas aproximadas en diseños viables. Habían hecho progresos reales. Las ortesis para las piernas estaban tomando forma. Estaban construidas con tubos de aluminio ligero reforzados en los puntos críticos de tensión. Las articulaciones de la cadera, que utilizaban rodamientos de bolas modificados, permitían una rotación suave. Los mecanismos incorporaban amortiguadores hidráulicos recuperados de sistemas de suspensión de motocicletas. El armazón podía soportar 90 kilómetros, más que suficiente para el peso de Jalen, y las articulaciones se movían con suavidad en un rango de movimiento natural al caminar. Pero el movimiento mecánico era solo la mitad de la solución. El verdadero reto se agrandaba cada día. Los sistemas de control. Un ser humano camina sin pensar en ello. El cerebro envía señales a través de la médula espinal a los músculos en secuencias coordinadas con precisión. La cadera se flexiona, la rodilla se dobla, el tobillo gira, todo ello en milisegundos, ajustándose constantemente para mantener el equilibrio y adaptarse al terreno. Para Jan, esas señales no podían llegar a sus piernas. La vía estaba interrumpida. Por lo tanto, cualquier dispositivo que construyeran tenía que leer de alguna manera su intención y ejecutar los movimientos que su cuerpo no podía completar por sí solo. El problema les consumía. Investigaron durante semanas tratando de comprender cómo funcionaban los exoesqueletos comerciales. La mayoría utilizaba complejos conjuntos de sensores que leían las señales musculares residuales, interpretaban el movimiento y la tensión mediante sofisticados algoritmos y coordinaban múltiples motores en tiempo real. La tecnología era de vanguardia, desarrollada por equipos de ingenieros con títulos avanzados y presupuestos millonarios. Merritt y Jan no tenían nada de eso. «Estamos atascados», dijo Jan una noche, mirando fijamente las páginas de notas que no llevaban a ninguna parte. «Podemos construir el sistema mecánico, pero sin el software de control adecuado. Es solo un ex-puppet». Merritt no discutió. Se había topado con el mismo obstáculo desde una perspectiva diferente. La programación necesaria superaba todo lo que podía aprender por su cuenta. Que pueda ayudarnos, dijo Merritt. Alguien que sepa de estas cosas. Jan había estado pensando lo mismo. Había empezado a buscar en Internet proyectos de código abierto, investigaciones académicas, cualquier cosa que pudiera orientarlos en la dirección correcta. Lo que encontró fue una pequeña pero dedicada comunidad de constructores de dispositivos médicos DIY, ingenieros, programadores y creadores que creían que la tecnología de asistencia no debería costar una fortuna. Un nombre aparecía constantemente en los foros y hilos de discusión. Iris Chun, una estudiante de posgrado de la Universidad Carnegie Mellon, trabajaba en prótesis y sistemas de exoesqueletos asequibles. Su investigación se centraba en algoritmos de control simplificados que pudieran ejecutarse en hardware económico. Había publicado varios artículos y había puesto su código a disposición en línea para uso no comercial. Yalland le envió un correo electrónico. Fue breve, le explicó su situación, le describió lo que su padre estaba construyendo y le preguntó si tenía algún consejo para aficionados que intentaban algo que probablemente superaba sus capacidades. No esperaba una respuesta. Los estudiantes de posgrado estaban ocupados y no eran nadie especial, pero 3 días después, Iris respondió. Estaba intrigada, no por sus credenciales, no tenían ninguna, sino por su enfoque. Un mecánico y su hijo construyendo un exoesqueleto con piezas recuperadas en un garaje. Era exactamente el tipo de innovación popular en la que ella creía. Se ofreció a ayudar con la salvedad de que su tiempo era limitado. Estaba terminando su tesis y no podía hacer el trabajo por ellos, pero podía orientarlos, compartir código y responder preguntas cuando tuviera tiempo. Era más de lo que esperaban. Su primera videollamada fue incómoda. Iris tenía 20 y tantos años, mirada penetrante y era directa, con la confianza de alguien que conoce a fondo su campo. Hizo preguntas técnicas que pusieron de manifiesto lo mucho que ellos desconocían, pero también escuchó con atención cuando Jan le explicó el diseño mecánico y asintió con aprecio ante algunas de las soluciones improvisadas de Merritt. De hecho, han hecho un trabajo impresionante, dijo,
examinando las fotos que le habían enviado. El diseño de las articulaciones es sólido, mejor que algunos sistemas comerciales que he visto, pero tienen razón en lo que respecta al problema del control. Ahí es donde fracasan la mayoría de los proyectos de bricolaje. ¿Se puede hacer?, preguntó Merritt. Sin un presupuesto de $1 millón. Se puede hacer de forma más sencilla de lo que creen. No es necesario leer las señales nerviosas directamente. Esa tecnología aún es experimental. De todos modos, lo que necesitas es un buen sensor, sensores de presión en los pies, giroscopios para el equilibrio y acelerómetros para detectar la posición del cuerpo. Introduce esos datos en un microcontrolador que ejecute el algoritmo adecuado y podrás crear un sistema que responda a los cambios de peso y de equilibrio. No es perfecto, pero funciona. Les explicó los conceptos básicos: microcontroladores Arduino, placas económicas, populares entre los aficionados, servomotores para las articulaciones en lugar de costosos sistemas hidráulicos, baterías de ion en litio como las que se utilizan en las herramientas eléctricas. El coste total de la electrónica podría ser de $800 o $900. Sigue siendo significativo, pero no imposible. Puedo enviaros mi código base, ofreció Iris. Está diseñado para una aplicación diferente, pero los principios son los mismos. Tendrás que adaptarlo a tu configuración de hardware específica y a las medidas de Jalen. Llevará tiempo y pruebas, pero es factible. Después de la llamada, Merritt y Yellen se sentaron en el garaje, entusiasmados, pero también desanimados. Ahora tenían un avance, pero requería dinero que no tenían. Los ahorros de Merritt se habían agotado. Había estado haciendo todos los turnos extra que podía, pero los gastos seguían aumentando. Tenemos que encontrar financiación, dijo Jan. Quizás haya subvenciones, organizaciones de discapacitados. Merritt negó con la cabeza. Ya lo he investigado. Los procesos de solicitud tardan meses y la mayoría de los programas no financian proyectos individuales como este. Apoyan la investigación establecida o el desarrollo comercial. ¿Y una recaudación de fondos? Crowdfunding online. La sugerencia incomodó a Merritt. Nunca le había gustado pedir ayuda. Nunca había querido que lo vieran como alguien incapaz de manejar sus propios problemas. El orgullo siempre había sido tanto su fortaleza como su debilidad. No quiero caridad, dijo. No es caridad, papá. Es gente que decide apoyar algo en lo que cree. Estamos intentando hacer algo que también podría ayudar a otras familias. No solo a nosotros. Si documentamos lo que estamos haciendo y compartimos los diseños, quizá otros puedan aprender de ello. Merrick consideró que la idea de que su lucha ayudara a otras personas cambiaba la ecuación. Hacía que se sintiera menos como mendigar y más como una comunidad. ¿De verdad crees que la gente contribuiría? Creo que a la gente le gustan las historias sobre no rendirse, sobre luchar por lo que importa. Nosotros tenemos esa historia. Pasaron la noche siguiente creando una campaña de crowdfunding. Jan escribió la descripción explicando su lesión y el proyecto de su padre en términos sencillos y sinceros. Merritt grabó un breve video con su teléfono. Nada sofisticado. Solo ellos dos en el garaje hablando de lo que estaban construyendo y por qué. Mostraron el prototipo, explicaron lo que aún necesitaban y fijaron un modesto objetivo de $1,200 para los componentes electrónicos. Jan lo publicó el jueves por la noche. A la mañana siguiente, ya tenían su primera donación. $50 de la señora Dolworth, luego 100 de Lionel. Empezaron a llegar pequeñas cantidades de amigos y familiares. $20 por aquí, 30 por allá. Gente que conocían desde hacía años ofreciendo lo que podían. Al final de la semana, habían recaudado $300. No era mucho, pero era algo. Era la prueba de que otros creían en lo que estaban intentando hacer. Entonces llamó Hugh Brennan. Era reportero de un sitio web local de noticias, había visto la campaña de crowdfunding y pensó que sería una buena historia de interés humano. ¿Estarían dispuestos a concederle una entrevista? El primer instinto de Merritt fue decir que no. No quería publicidad, no quería llamar la atención. Pero Jan le señaló que la cobertura mediática podría ayudarles a recaudar fondos, podría atraer las donaciones que tanto necesitaban. Merritt accedió a una entrevista. Solo eso. Hugh vino a la casa un sábado por la tarde. Tenía unos 40 años, vestía vaqueros y una chaqueta informal, llevaba una cámara y un cuaderno. Fue respetuoso, no intrusivo, hizo preguntas reflexivas y escuchó atentamente sus respuestas. Fotografió el garaje, el prototipo,
a Merritt y a Jan trabajando juntos. El artículo se publicó el lunes. Un padre local construye un dispositivo médico para su hijo paralítico. El martes por la mañana, su página de crowdfunding se había disparado. Llegaron donaciones de todo el estado, luego de los estados vecinos y finalmente de personas que nunca habían conocido en lugares en los que nunca habían estado. 50, 20, $100. Las donaciones iban acompañadas de mensajes en los que la gente compartía sus propias historias de discapacidad, de familiares que habían librado batallas similares, de desconocidos conmovidos por la determinación de un padre. En una semana habían superado su objetivo. En 2 semanas habían recaudado más de $2,000. Merrick se sentó a la mesa de la cocina y leyó los mensajes con lágrimas en los ojos. Un padre de Ohio cuya hija tenía parálisis cerebral. Un veterano de Texas con una lesión en la médula espinal. Una abuela de Florida cuyo nieto usaba una silla de ruedas. Todos ellos agradecían a Merritt y Yellen por darles esperanza. «Ya no hacemos esto solo por nosotros», dijo Yellen en voz baja. Merritt asintió con la cabeza. El peso de esa responsabilidad recayó sobre sus hombros, pero no le resultó pesado. Le pareció lo correcto. Encargaron los componentes que necesitaban. Placas Arduino, sensores de presión, giroscopios, servomotores, baterías. Todo llegó en cajas durante las 2 semanas siguientes. La fase de integración comenzó conectando los sistemas mecánicos a los controles electrónicos, traduciendo el código de Iris para que funcionara con su configuración específica y calibrando los sensores para que leyeran correctamente. Fue un trabajo frustrante. Las cosas fallaban constantemente. Los sensores daban lecturas falsas. Los motores se sobrecalentaban. El software se bloqueaba. Pero siguieron solucionando problemas, aprendiendo. Poco a poco, pieza a pieza, el sistema se fue completando. Una noche, tarde, lograron su primer éxito. Jan activó un sensor de presión presionándolo con la mano. El Arduino leyó la señal. El código procesó la entrada. Un servomotor se activó, moviendo una de las articulaciones de las piernas. Era torpe y lento, pero funcionaba. Padre e hijo se miraron a través del banco de trabajo. 7 meses de trabajo habían llevado a este momento. Una sola articulación mecánica respondiendo a una señal electrónica. Un pequeño progreso, pero un progreso real. La prueba de que lo que estaban intentando no era completamente descabellado. «Quizás podamos hacerlo», dijo Jan. Merritt se permitió una pequeña sonrisa. «Quizás». Afuera, la señora Dolworth observaba la luz del garaje brillando en la noche. Rezó en silencio por esos 2 hombres obstinados que luchaban contra todas las adversidades. Y creía con certeza. No podía explicar por qué, pero sabía que de alguna manera iban a ganar. 7 meses después de que Merritt esbozara por primera vez su idea imposible en papel milimetrado, el traje Axis encajaba a la perfección, con refuerzos de aluminio que iban desde la cadera hasta el tobillo, articulaciones motorizadas en cada punto de unión. Acolchado en todas las superficies de contacto, el sistema de control se había integrado, probado y depurado docenas de veces. Los sistemas de alimentación eran fiables. Los sensores estaban calibrados. El dispositivo no era bonito. Tenía un aspecto industrial y rudimentario, que era lo que era, pero era funcional. Tenían previsto realizar la primera prueba la semana siguiente. Merritt había construido un sencillo sistema de arneses para sujetar el dispositivo al cuerpo de Jalen. Tomaron prestadas unas barras paralelas de la clínica de Caixa para utilizarlas como soporte durante las pruebas iniciales. Todo estaba listo. El sueño imposible estaba al alcance de la mano. Entonces llegó la carta. Llegó un jueves por la tarde en un sobre grueso con la dirección de un bufete de abogados como remitente. Merritt la abrió junto al buzón, esperando encontrar quizá una factura médica o un extracto del seguro. En cambio, lo que encontró le heló la sangre. La carta decía Kinetic Medical Systems, Inc. El documento estaba etiquetado como notificación de cese y desistimiento. A Merritt le temblaba la mano mientras leía. El lenguaje era denso y lleno de terminología legal, pero el significado era bastante claro. Kinetic Medical Systems fabricaba exoesqueletos comerciales. Tenían múltiples patentes sobre dispositivos de asistencia para caminar. Reclamaban el diseño de Merritt, el diseño del que de alguna manera se habían enterado infringía su propiedad intelectual. Exigían el cese inmediato de toda construcción
y la destrucción de todos los componentes. El incumplimiento daría lugar a acciones legales. La carta incluía planos técnicos extraídos de las solicitudes de patente que mostraban mecanismos que guardaban cierto parecido con lo que Merritt había construido. Configuraciones de la articulación de la cadera, estructuras de soporte de la rodilla, diseños de colocación del motor en la parte inferior en tipo toro. Cualquier continuación de este proyecto podría dar lugar a un litigio civil y a importantes sanciones económicas. Merrick se dirigió al garaje en unos días. Jan estaba allí trabajando en la calibración de los sensores de equilibrio. Levantó la vista cuando entró su padre. ¿Qué pasa? Merritt le entregó la carta sin decir nada. Jan la leyó y su expresión se ensombreció con cada párrafo. Cuando terminó, la volvió a leer, como si esperara que las palabras cambiaran en la segunda lectura. ¿Cómo se han enterado?, preguntó Jan. El artículo, la página de crowdfunding. Nos hemos dado a conocer. ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden simplemente cerrarnos? No lo sé, está lleno de lenguaje legal que apenas entiendo, pero ellos tienen abogados, patentes y dinero. Nosotros no tenemos nada de eso. Se quedaron en silencio durante un largo rato, con el ex-suite casi terminado entre ellos como un monumento al esfuerzo desperdiciado. ¿Qué hacemos?, preguntó Jan en voz baja. No lo sé. El primer instinto de Merritt fue ignorar la carta, seguir construyendo en secreto, terminar lo que habían empezado y lidiar con las consecuencias más tarde. Pero la amenaza de un litigio era real. Podía perder su casa, su negocio, todo lo que había construido con el trabajo de toda su vida. ¿Y para qué? Por un dispositivo que tal vez ni siquiera funcionara. Pero rendirse significaba abandonar a Jan, significaba aceptar la derrota justo cuando la victoria estaba más cerca. No durmió esa noche. Jan tampoco. Se sentaron a la mesa de la cocina, con la carta entre ellos, tratando de entender lo que significaba y qué debían hacer. Lyle vino a la mañana siguiente. Merritt le mostró la carta. Esto es basura, dijo Lionel después de leerla. Tácticas intimidatorias de una corporación que protege sus ganancias. Quizás, pero son tácticas intimidatorias con respaldo legal. Necesitas hablar con un abogado. Averigua cuál es tu situación real. Los abogados cuestan dinero que no tengo. Entonces busca uno que te atienda gratis. Tiene que haber alguien que al menos te diga si esto tiene fundamento o si están fanfarroneando gracias a sus contactos en la ciudad. La gente que conocía a gente que conocía a gente les dio un nombre. Judith Hollingsworth, una abogada especializada en patentes jubilada que se había mudado a Millfield hacía 5 años. Había trabajado durante 30 años para un bufete de Pittsburgh antes de decidir que ya había tenido suficiente del derecho corporativo. Ahora era voluntaria en una clínica de asistencia jurídica y cultivaba tomates en su jardín. Aceptó reunirse con ellos esa tarde. Judith tenía unos 70 años, mirada penetrante y carácter sensato. Los invitó a pasar a su despacho, les ofreció café, que estaban demasiado nerviosos para tomar, y leyó la carta de cese y desistimiento con la atención minuciosa de alguien que ha visto miles de documentos similares. Bueno, dijo finalmente, no están del todo equivocados, pero tampoco del todo en lo cierto. ¿Qué significa eso?, preguntó Merritt. Significa que la ley de patentes es complicada. Sí, Kinetic Medical tiene patentes sobre la tecnología de exoesqueletos, pero las patentes son específicas. Protegen implementaciones concretas, no conceptos generales. La cuestión es si su diseño infringe sus reivindicaciones de patente específicas o si es lo suficientemente diferente. Sacó su ordenador portátil y pasó 20 minutos revisando las solicitudes de patente en línea, comparándolas con las fotos del dispositivo de Merritt que Jan tenía en su teléfono. Esto es lo que veo, dijo Judith. El diseño de la articulación de la cadera utiliza un mecanismo de rótula y encaje que es común en varias patentes y es anterior a la solicitud de Kinetic. Eso no es una infracción. Tu soporte para la rodilla utiliza amortiguadores hidráulicos colocados de forma diferente a lo que especifica su patente. Probablemente tampoco sea una infracción, pero la ubicación de este servomotor aquí, señaló una de las fotos, es muy similar a la de su patente 8742-23. Eso podría ser un problema. Entonces, no podemos fabricarlo. La voz de Jalen era monótona. Yo no he dicho eso.
He dicho que podría ser un problema si fabricaras y vendieras estos dispositivos comercialmente, pero no es el caso. Estás construyendo una sola unidad para uso personal que se encuentra en una zona gris legal. El sistema de patentes está diseñado para evitar la explotación comercial, no para impedir que los individuos resuelvan sus propios problemas. ¿Entonces no pueden demandarnos?, preguntó Merit. Oh, claro que pueden demandaros. Cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier cosa. La cuestión es si ganarían y si les compensaría el esfuerzo. Una demanda les costaría decenas de miles de dólares en honorarios legales. No eres una amenaza comercial, no estás reduciendo su cuota de mercado. Y la publicidad de una gran empresa aplastando a un padre que intenta ayudar a su hijo discapacitado sería una pesadilla para las relaciones públicas. Entonces, ¿qué hacemos? Judith pensó por un momento. Primero, documenta todo. Demuestra que tu diseño es un trabajo original, no copiado de sus patentes. Segundo, modifica los componentes que citan específicamente en la carta. Haz que tu diseño sea claramente distinto de sus reivindicaciones. Tercero, déjame redactar una respuesta. Lo haré de forma gratuita porque creo en lo que estás haciendo y porque estoy jubilada y aburrida. Reivindicaremos tu derecho a construir un dispositivo de asistencia personal. Aclara que no tienes ninguna intención comercial y rechaza su intimidación. Durante la semana siguiente, rediseñaron los componentes objeto de la disputa. Se cambió la ubicación del servomotor, lo que en realidad mejoró la distribución del peso. El algoritmo de control se modificó para que funcionara de forma diferente a la descrita en la patente. Todos los cambios se documentaron con fotos, bocetos y notas fechadas. Judith envió su respuesta de forma respetuosa, pero firme, reivindicando sus derechos y reconociendo la existencia de las patentes. Describieron las modificaciones realizadas y aclararon que se trataba de un uso puramente personal, sin intención comercial. Luego esperaron. Pasaron 2 semanas sin respuesta por parte de Kinetic Medical. Merritt revisaba el correo todos los días esperando otra amenaza legal, pero no llegó ninguna. La teoría de Judah era que habían estado fanfarroneando. Probablemente enviaban esas cartas a cualquiera que supieran que estaba construyendo algo vagamente similar a sus productos. La mayoría de la gente no tiene los conocimientos ni los recursos para defenderse, así que simplemente se rinde. Pero un litigio real cuesta dinero y genera mala prensa. Hicieron los cálculos y decidieron que no valía la pena. La crisis había pasado, pero dejó secuelas. Merritt se dio cuenta de lo frágil que era todo su proyecto, de lo fácil que habría sido que los abogados y los intereses corporativos se lo arrebataran. Habían estado tan centrados en los retos técnicos que no habían tenido en cuenta los legales. Ya no solo luchamos contra la física, dijo Jan una noche en el garaje. Estamos luchando contra un sistema que no quiere que la gente común resuelva problemas como este. Un sistema que dice que si no puedes permitirte sus dispositivos, no mereces caminar. Merritt asintió lentamente. Entonces tal vez lo que estamos haciendo es más grande que solo tú. Tal vez se trate de demostrar que la gente común todavía puede construir cosas, que no necesitamos el permiso de las corporaciones para ayudarnos a nosotros mismos. La experiencia cambió algo en la forma en que veían su proyecto. No se trataba solo de Yale y de volver a caminar. Se trataba del principio de que el conocimiento y el ingenio no deben estar bloqueados por construir algo para su hijo sin necesidad de la aprobación de los abogados de las empresas. Volvieron al trabajo con renovada determinación. Las modificaciones realizadas para evitar problemas de patentes mejoraron el dispositivo. Las pruebas demostraron un mejor rendimiento y un funcionamiento más fiable. Lo que parecía un revés se convirtió en una oportunidad. El traje Axis estaba listo, modificado, documentado y lo suficientemente legal para sus propósitos. Solo quedaba el momento de la verdad, colocárselo a Yalan y descubrir si 7 meses de trabajo servirían para algo. Merritt miró el dispositivo. Este milagro improvisado, hecho con piezas de Jonyard y esperanza desesperada. Habían superado todos los obstáculos, técnicos, financieros y ahora legales. Nada se interponía entre ellos y descubrir si funcionaría. Nada, excepto la aterradora posibilidad de que no funcionara. ¿Estás listo?, le preguntó Merritt a su hijo. Yalan miró el exoesqueleto, la culminación de todo por lo que habían luchado. Averigüemos si hemos logrado lo imposible. La mañana de la primera prueba llegó con cielos despejados y un calor inusual para finales de octubre.
Merritt apenas había dormido, repasando mentalmente todo lo que podía salir mal. Fallos mecánicos, mal funcionamiento de los sensores, errores en el sistema de control. La lista era interminable, y cada posibilidad lo mantenía despierto, mirando al techo. Jan ya estaba en la cocina cuando Merritt salió a las 6 y su hijo estaba sentado a la mesa, con el café sin tocar, mirando por la ventana al garaje donde esperaba el ex-suite. ¿Tampoco pudiste dormir?, preguntó Merritt. La verdad es que no dejo de pensar en lo que pasará si no funciona. Entonces aprenderemos de ello y haremos ajustes. Así es como funciona esto. Y si nunca va a funcionar, si hemos dedicado 8 meses a algo fundamentalmente imposible, Merritt se sirvió un café y se sentó frente a su hijo. Al menos lo habremos intentado, al menos habremos luchado, pero no creo que eso vaya a pasar. Creo que hemos construido algo real. Jan quería creer eso. Quería confiar en los meses de cálculos, calibraciones y montaje minucioso. Pero la duda era una compañera pesada y llevaba tanto tiempo con él que no sabía cómo deshacerse de ella. Kesa llegó a las 9, tal y como habían planeado. Había traído su equipo profesional, el tensiómetro, el oxímetro de pulso y los suministros de emergencia. Su presencia era tranquilizadora y aleccionadora a la vez. Estaba allí para ayudar, pero también para controlar las complicaciones médicas e intervenir si algo salía mal. ¿Cómo te sientes?, le preguntó a Jan, aterrorizada. Sinceramente es normal. Lo que estás a punto de intentar es importante, pero yo estaré aquí supervisándolo todo. Si algo parece peligroso, lo pararemos inmediatamente. Lionel apareció poco después con las barras paralelas que habían pedido prestadas a la clínica de rehabilitación. Él y Merritt pasaron 1 hora montándolas en el garaje, asegurándose de que estuvieran estables y bien colocadas. La señora Dworth observaba desde su porche, con las manos juntas como si estuviera rezando. Al mediodía se había reunido un pequeño grupo, solo las personas que habían formado parte del viaje. Hub Brennan había preguntado si podía documentar el intento y tras discutirlo, Merritt accedió. No por publicidad, sino para dejar constancia. Si funcionaba, quizá otros querrían saber cómo. Si fallaba, al menos tendrían documentación de lo que había salido mal. El traje espacial yacía sobre el banco de trabajo de Merritt, con todos sus componentes comprobados y revisados. El marco de aluminio brillaba con un brillo apagado bajo la luz del garaje. Los motores estaban fijados a las articulaciones de la cadera y la rodilla. Las almohadillas sensoriales estaban conectadas a las placas de los pies. La batería estaba cargada y probada. La unidad de control mostraba luces verdes en todos los sistemas. Parecía algo sacado de una película de ciencia ficción, industrial y improvisado, pero también funcional. Cada pieza había sido elegida cuidadosamente, ajustada con precisión y probada exhaustivamente. Debíamos comenzar el proceso de ajuste. Kaisha dijo que llevaría tiempo asegurar todo correctamente. Jan se desplazó en silla de ruedas hasta el centro del garaje. Merritt y Lionel levantaron con cuidado el armazón del exotraje y lo colocaron alrededor de las piernas de su hijo. Este era el momento para el que lo habían diseñado, pero que nunca habían llegado a ejecutar. La teoría estaba a punto de encontrarse con la realidad. El arnés del torso se colocó primero con correas acolchadas que distribuían el peso por los hombros y el pecho de John. Lo ajustaron con cuidado, asegurándose de que nada pellizcara ni restringiera la respiración. A continuación, se fijaron los manguitos de las piernas alrededor de los muslos y las pantorrillas con correas de velcro forradas con espuma acolchada. Cada punto de conexión debía estar lo suficientemente apretado como para transferir la fuerza, pero no tanto como para cortar la circulación. El proceso duró casi 1 hora. Se comprobó 2 veces cada correa y se verificó cada conexión. Kaisha supervisó todo el proceso, examinando cada punto de contacto y asegurándose de que el dispositivo no causara úlceras por presión ni restringiera el flujo sanguíneo. Por último, se colocaron parches adhesivos con sensores en las piernas de Jalon para leer las señales musculares y transmitir los datos a la unidad de control. La tecnología no era perfecta. No podía leer sus intenciones como lo haría un sistema nervioso sano, pero podía detectar pequeñas contracciones musculares, cambios de peso, y combinar eso con los datos del giroscopio para predecir la intención de movimiento. La unidad de control estaba sujeta a la cintura de Harlan, una caja negra del tamaño de un libro de bolsillo,
con un único botón rojo de apagado de emergencia. Una pulsación cortaría inmediatamente la energía de todos los motores. Una medida de seguridad por si algo salía mal. ¿Cómo te sientes?, preguntó Merritt. Pesado, extraño, como si llevara una armadura. ¿Algún dolor? ¿Entumecimiento? ¿Dificultad para respirar? No, solo raro. Kesa volvió a comprobar sus signos vitales. La presión arterial está elevada, pero es de esperar dado el estrés. La frecuencia cardíaca es buena, la saturación de oxígeno normal. Desde el punto de vista médico, podemos continuar. Las barras paralelas estaban colocadas delante de Jan. El plan era sencillo: intentar ponerse de pie, nada más. Caminar vendría después, si es que era posible ponerse de pie. Habían aprendido a fijarse metas modestas para no adelantarse a los acontecimientos. Merrick encendió el sistema de control. Los LED parpadearon mientras se iniciaba el Arduino. La pantalla de la interfaz mostraba que todas las lecturas de los sensores eran normales. Los sistemas motores se inicializaron con un suave zumbido que parecía casi vivo. El sistema está activo, dijo Merritt, con la voz tensa. Todos los diagnósticos en verde, motores receptivos, sensores funcionando. Jan agarró las barras paralelas con ambas manos. Tenía los nudillos blancos. Todos los presentes en el garaje contuvieron la respiración. Cuando estés listo, dijo Kaisha en voz baja, sin prisas. Y Alan activó la primera orden a través de los sensores de presión situados bajo sus manos. El sistema estaba diseñado para leer la intención a través de múltiples entradas. La presión de las manos, el ángulo del torso, las señales musculares, una combinación que en conjunto decía, quiero ponerme de pie. No pasó nada. Pasaron los segundos. Los motores zumbaban, pero no se activaban. Jan lo intentó de nuevo, apretando con fuerza las barras e inclinándose ligeramente hacia adelante. Seguía sin pasar nada. Merritt Sarog se hundió. 8 meses de trabajo y el sistema ni siquiera respondía a las entradas básicas. Se movió rápidamente para comprobar las conexiones, ejecutando diagnósticos en la pantalla de la unidad de control. El cable del sensor está suelto, dijo, al encontrar el problema. Una conexión a uno de los sensores de las piernas se había desprendido parcialmente durante el proceso de ajuste. Lo volvió a conectar y comprobó la continuidad con un multímetro. Lo intentó de nuevo, y Alan respiró hondo y volvió a activar el comando. Esta vez, los motores se pusieron en marcha. El sonido era mecánico, no servos humanos trabajando, articulaciones moviéndose con precisión. El traje exoesquelético comenzó a responder. Las articulaciones de la cadera giraban, las articulaciones de la rodilla se extendían. Lentamente, poco a poco, el armazón comenzó a levantarse. Jan se levantó de su silla de ruedas, 6 en 1 pie, 18 pulgadas. Sus piernas, sostenidas por el armazón de aluminio, se enderezaron debajo de él. Los motores compensaban el equilibrio, realizando microajustes más rápidos de lo que los reflejos humanos podían manejar. El sistema de control procesaba cientos de entradas de sensores por segundo, traduciéndolas en comandos motores coordinados. Y Jan se puso de pie. Por primera vez en 8 meses, estaba vertical, no sentado, ni tumbado, de pie sobre sus propios pies, sostenido por el dispositivo que su padre había construido, con piezas de desecho y una esperanza imposible. Las lágrimas le corrían por la cara antes de que pudiera detenerlas. Papá, papá, estoy de pie. La visión de Merritt se nubló. No podía hablar, solo asentir con la cabeza. Detrás de él, oyó llorar a la señora Dworth desde la entrada. Oyó el silencio de Lenel, que me parta un rayo. Kayisha observaba los monitores. Su compostura profesional se resquebrajaba. Las constantes vitales son estables. La presión arterial está elevada, pero no es peligrosa. El ritmo cardíaco es normal. No hay signos de angustia. Jan permaneció de pie durante 30 segundos. Entonces, la fatiga le golpeó con fuerza. Los músculos que no habían soportado peso en meses gritaron, y los motores respondieron, llevándolo de vuelta a la silla de ruedas con la misma precisión cuidadosa. Se sentó allí respirando con dificultad, con todo el cuerpo temblando. No por miedo, sino por alegría, por alivio, por el hecho imposible de que acababa de hacer algo que los médicos decían que nunca sucedería. «Lo lograste», dijo Lionel con voz ronca. «Viejo terco y tonto, de verdad lo has conseguido».
Pero Merritt miraba a su hijo y veía la luz que había estado ausente durante tanto tiempo, brillando por fin de nuevo en sus ojos. No se trataba de demostrar que los médicos se equivocaban ni de construir una máquina impresionante. Se trataba de devolverle a Jan una parte de sí mismo, una parte que todos decían que había desaparecido para siempre. ¿Cómo te sientes?, preguntó Merritt, como si acabara de escalar una montaña. Jan se rió y el sonido se convirtió en un sollozo. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Lo hicieron 3 veces más esa tarde. Jan se puso de pie, cada vez con un poco más de estabilidad, cada vez durante unos segundos más. El sistema funcionaba, no a la perfección. Había retrasos en la respuesta motora. El equilibrio era precario. Los movimientos eran robóticos en lugar de naturales, pero funcionaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, ayudaron a Yalan a quitarse el exotraje. El proceso de retirada llevó casi tanto tiempo como ponérselo. Se aflojaron cuidadosamente todas las correas y se examinaron todos los puntos de conexión en busca de signos de daños por presión o irritación. Tenemos que hablar de los siguientes pasos. Kaisha dijo, ponerse de pie es increíble, pero es solo el principio. Antes de intentar caminar, necesitamos un protocolo de entrenamiento. Desarrollar resistencia, aprender a desplazar el peso, practicar transferencias de equilibrio. Esto debe hacerse de forma gradual y supervisada cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jan. Semanas, probablemente. Quizás un mes. Tu cuerpo necesita adaptarse. Tus músculos necesitan fortalecerse. El dispositivo necesita ajustes precisos en función de cómo responda tu cuerpo. Era el consejo adecuado, el consejo seguro. Pero Jan solo podía pensar en que se había puesto de pie. Después de 8 meses en los que le habían dicho que nunca lo haría, se había puesto de pie por sí mismo. El resto, caminar, la independencia, el futuro, de repente le parecían posibles de una manera que no lo habían sido esa mañana. Esa noche, Merritt se sentó solo en el garaje después de que todos se hubieran ido. El exotraje estaba sobre su soporte, inmóvil y silencioso. Pensó en Marie. Desearía que ella hubiera podido ver esto. Desearía que hubiera podido ser testigo de cómo su hijo volvía a ponerse de pie. Lo hemos conseguido, le susurró a su recuerdo. Nuestro hijo se ha puesto de pie hoy. Mañana comenzarán el trabajo real, el entrenamiento, los ajustes, el largo y lento proceso de convertir el estar de pie en caminar. Pero esa noche, Merritt se permitió sentir algo que había temido sentir durante 8 meses. Esperanza. A esa primera prueba exitosa de ponerse de pie, le siguieron 3 semanas de entrenamiento. Todos los días, Jan pasaba horas en el traje exoesquelético, desarrollando resistencia y aprendiendo a trabajar con el dispositivo en lugar de contra él. La primera semana se centró exclusivamente en ponerse de pie, aprender a mantener el equilibrio, comprender cómo respondía el sistema de control a sus movimientos y fortalecer los músculos centrales que se habían atrofiado durante meses de uso de la silla de ruedas. La segunda semana se introdujo el desplazamiento del peso, inclinarse hacia adelante, inclinarse hacia atrás, transferir el peso de una pierna a otra. Pequeños movimientos en los que las personas sanas nunca pensaban, pero que requerían una cuidadosa coordinación entre la intención humana y la respuesta mecánica. Los motores tenían que compensar en tiempo real, manteniéndolo erguido mientras se desplazaba su centro de gravedad. Era un trabajo agotador, tanto física como mentalmente. Para la tercera semana, estaban listos para intentar dar pasos reales. Kaisha había desarrollado un protocolo de entrenamiento progresivo basado en prácticas de fisioterapia estándar, adaptadas a los retos únicos del exotraje. Documentó todo: mediciones de la estabilidad al estar de pie, indicadores de fatiga muscular, métricas de rendimiento del dispositivo. Si esto funcionaba, sus registros podrían ayudar a otros que intentaran proyectos similares. Las mejoras eran cuantificables. Yalan podía estar de pie durante 5 minutos sin agotarse. Su equilibrio era más estable. El sistema de control se había ajustado con precisión, basándose en semanas de recopilación de datos. Los tiempos de respuesta del motor eran más rápidos. La duración de la batería se había prolongado. La versión 2.0 del exotraje era significativamente mejor que la que habían probado inicialmente. Jan hizo una petición que sorprendió a todos. Quería que su primer intento de caminar fuera al aire libre, en el patio trasero,
concretamente en el antiguo campo de béisbol, donde su padre le había enseñado a lanzar bolas curvas cuando era niño. ¿Por qué allí? Merritt preguntó, aunque lo entendió incluso antes de que Jan se lo explicara. Porque allí era donde era feliz antes de todo esto. Ahí es donde quiero hacerlo. El simbolismo no se le escapó a nadie. El campo de béisbol representaba la normalidad, la infancia, la vida que Yalen había vivido antes de que el accidente se la arrebatara. Al dar sus primeros pasos, recuperaría algo más que la capacidad de caminar. Se recuperaría a sí mismo. Lo planearon para el sábado por la mañana, 9 meses después del accidente. La noticia se había extendido por su pequeña comunidad y la gente preguntaba si podía asistir. El primer instinto de Merritt fue negarse a mantener este momento en privado, pero Jan señaló que la comunidad los había apoyado con donaciones, con ánimos, con fe, cuando la fe escaseaba. Se merecían ser testigos de lo que habían ayudado a hacer posible. El sábado llegó con cielos despejados y temperaturas en torno a los 15 de Ixedexi. Un tiempo perfecto. El campo del patio trasero era modesto, de unos 18 metros de largo. La hierba cálida se mezclaba con manchas de tierra, una vieja valla trasera que había visto días mejores. Pero para Merritt y Jane era un terreno sagrado. Lionel llegó temprano para ayudar a prepararlo todo. Sacaron las barras paralelas, las colocaron en el borde del campo, trajeron sillas plegables para Kaisha y su equipo de monitorización y montaron la cámara de Hugh en un trípode para grabar el intento. A las 9:30 se habían reunido unas 20 personas. La señora Dalworth y varios otros vecinos, amigos del taller donde trabajaba Merritt, un par de antiguos compañeros de equipo de Jalen del instituto con los que había mantenido el contacto, el colega de Keisha del centro de rehabilitación que quería observar el dispositivo en acción. Iris había venido en coche desde Pittsburgh. Quería ver la culminación del proyecto en el que había colaborado desde la distancia. Todos mantuvieron una distancia respetuosa, dejando espacio a Jan y Merritt, pero lo suficientemente cerca como para ser testigos. El proceso de ajuste se había convertido ya en una rutina. Merritt y Lionel trabajaron con eficiencia para fijar el arnés del torso, colocar los manguitos de las piernas y comprobar todos los puntos de conexión. Kaisha supervisó el proceso, verificando que todo fuera seguro. Todo el procedimiento duró 20 minutos, en lugar de la hora que había requerido la primera vez. Jan se sentó en su silla de ruedas al borde del campo, con el exotraje sujeto a su cuerpo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la hierba. Podía oler la tierra y el cuero viejo de su guante de béisbol, que Merritt había traído como talismán, un recordatorio de quién había sido y de quién luchaba por volver a ser. Comprobación del sistema, dijo Merritt, encendiendo la unidad de control. Luces verdes en todo el panel, sensores leyendo correctamente, motores respondiendo a los comandos de diagnóstico, batería completamente cargada. Todo estaba tan listo como podía estarlo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Keisha, comprobando una vez más los signos vitales de Jalon. Nervioso, emocionado, asustado, todo normal. Vamos a tomárnoslo con calma. El objetivo son 3 pasos. Solo 3. No vayas más allá a menos que el sistema funcione perfectamente y te sientas fuerte. Jan asintió. 3 pasos. Una distancia tan pequeña, pero que bien podrían haber sido 3 millas por lo imposible que parecía hace 8 meses. Merritt se colocó junto a las barras paralelas, con las manos listas para coger a su hijo si fuera necesario, pero sin tocarlo. Lionel se situó al otro lado, igualmente preparado. Habían practicado esta formación durante las sesiones de entrenamiento. La seguridad es lo primero, siempre. Cuando estés listo, dijo Merritt en voz baja. No hay prisa. Tómate tu tiempo. Y Alan agarró las barras paralelas y respiró hondo. A su alrededor, el pequeño grupo se quedó en silencio. Incluso los pájaros matutinos parecían callarse, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Activó la orden de levantarse. Los motores se pusieron en marcha suavemente, levantándolo de la silla de ruedas con precisión. Se levantó con firmeza, con el traje exoesquelético compensando el equilibrio y manteniéndolo en posición vertical. En cuestión de segundos, estaba de pie entre las barras paralelas. El peso se distribuía de manera uniforme, estable y fuerte. La multitud comenzó a aplaudir, pero Merritt levantó una mano. Todavía no. Dejad que se concentre. Jan se quedó de pie un momento,
adaptándose a la sensación. Incluso después de 3 semanas de entrenamiento, seguía pareciéndole un milagro. Era como desafiar la gravedad y el destino, y a todos los médicos que habían dicho que eso era imposible. Soltó una mano de las barras, mantuvo el equilibrio exoesquelético, realizaba pequeños ajustes constantes, leyendo los datos de los giroscopios y los sensores de presión, manteniéndolo erguido sin apoyo. Estar de pie, de forma independiente, eso solo ya era una victoria. Pero ya no estaba satisfecho con estar de pie. No hoy. Se concentró en su pierna izquierda, en la sensación de la estela que presionaba a través del armazón del traje exoesquelético contra el suelo. Inclinó ligeramente el torso hacia adelante, indicando su intención a través de los sensores que leían la postura y la presión. El sistema de control interpretó la entrada. Prepárate para dar un paso. El motor de la cadera izquierda se activó. El motor de la rodilla se coordinó. Levantó la pierna izquierda, no con la suavidad de un paso natural, sino de forma mecánica, deliberada. El pie se balanceó 15 centímetros hacia adelante y se plantó en el suelo. Un paso. La multitud contuvo el aliento. Varias personas comenzaron a llorar. La señora Dworth se cubrió la boca con ambas manos. Pero Jan no se detuvo. No hizo una pausa para celebrar. Ahora estaba concentrado, sintiendo el ritmo del hombre y la máquina trabajando juntos. Desplazó el peso a su pierna izquierda. El sistema lo compensó, manteniéndolo en equilibrio. Se concentró en su pierna derecha, activó la cadera derecha, extendió la rodilla derecha, levantó el pie derecho y lo balanceó hacia adelante. 2 pasos. Merritt caminaba a su lado, sin tocarlo, pero cerca. Tenía el rostro mojado por las lágrimas. No se molestó en ocultarlo. Eso es, hijo. Sigue adelante. Lo tienes. 3er paso. De nuevo la pierna izquierda. El movimiento se estaba volviendo casi natural. El sistema de control estaba aprendiendo sus patrones y respondía más rápido. Cadera, rodilla, tobillo, todo se movía de forma coordinada. 3 pasos. Objetivo alcanzado. Pero Yalan siguió caminando. 4 pasos, 5 pasos, 6, cada uno con más confianza que el anterior. El movimiento mecánico se volvió más fluido. La vacilación desapareció. Estaba caminando, caminando de verdad, cruzando el campo de béisbol donde su padre le había enseñado a jugar a la pelota hacía tantos años. 7 pasos, 8, 9. La multitud ya no pudo contenerse. Estalló el aplauso. Vítores. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de las personas que habían visto a esta familia luchar durante 9 meses contra todas las adversidades. 10 pasos. 11, 12. Jan había cruzado 4,5 metros del campo, más del triple de lo que habían planeado. Sus piernas, silenciosas e inmóviles durante 8 meses, se movían. Lo llevaban hacia adelante. Lo llevaban a lugares a los que sus médicos decían que nunca volvería. A los 15 pasos, el cansancio le golpeó con fuerza. Sus músculos centrales, que aún estaban recuperando fuerza, llegaron a su límite. Hizo una señal para que se detuvieran. Merritt y Lionel acudieron inmediatamente a ayudarle, mientras el ex-suite le bajaba hasta sentarle en el suelo. Se sentó en la tierra del campo de béisbol, respirando con dificultad, con el sudor goteando por su rostro y sonriendo. Sonriendo tanto que le dolía. «Papá», dijo Jan, con la voz quebrada. «Papá, he caminado. De verdad he caminado». Merritt se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó. «Claro que sí. Estoy muy orgulloso de ti, increíblemente orgulloso». A su alrededor, la multitud se acercaba. Las felicitaciones se mezclaban con las lágrimas. Lionel le daba palmadas en la espalda a Merritt. La señora Dalworth abrazaba a cualquiera que tuviera a su alcance. Iris se secaba los ojos pensando ya en cómo esto podría ayudar a otros. Hugh lo captaba todo con su cámara, sabiendo que esta historia llegaría mucho más allá de su pequeña ciudad. Kaisha realizó su revisión médica. Su compostura profesional apenas se vio afectada. Las constantes vitales son excelentes. La presión arterial está elevada, pero no es nada preocupante. La frecuencia cardíaca está bajando. No hay signos de lesiones ni de angustia. «Yalan, eso fue extraordinario. ¿Puedo intentarlo de nuevo?», preguntó Jan. «¿Más tarde hoy? Esperemos unas horas. Deja que tu cuerpo descanse. Pero sí, podemos intentarlo de nuevo». Lo intentaron 2 veces más esa tarde. En el segundo intento, Jan dio 12 pasos antes de cansarse. En el tercero,
8 pasos, pero con mejor forma. Cada vez ganando confianza, demostrando que no era una casualidad. El dispositivo funcionaba. Su cuerpo se estaba adaptando. Lo imposible se había hecho realidad. Al caer la tarde y dispersarse la multitud, solo quedó el grupo principal. Merritt, Yalen, Lionel y Kaisha sentados en sillas de jardín en el patio trasero, con el traje exoesquelético descansando en su soporte cercano. El triunfo del día se asentaba en sus huesos, haciéndose realidad de una manera que la emoción de la mañana no había logrado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Yalin. Ahora seguís practicando, dijo Kaisha. Desarrollad resistencia, caminad más lejos. Con el tiempo, trabajaremos para independizarnos del poder de las barras. Y documentamos todo, añadió Iris. Compartimos los diseños, el código, el proceso. Otras familias necesitan saber que esto es posible. Lionel levantó una lata de refresco. Brindaron en silencio por el mecánico más terco que había conocido y por su hijo, que había heredado esa terquedad, mientras veían la puesta de sol sobre el campo de béisbol. Merritt sintió que el peso de los últimos 9 meses se le quitaba de encima. Las noches desesperadas en el garaje, la presión económica, las dudas y los miedos, y los momentos en los que rendirse parecía la única opción sensata. Todo ello había conducido a esta tarde, en la que su hijo cruzaba un campo de béisbol por sus propios medios. A Marie le habría encantado esto. Habría llorado y reído, y se habría sentido increíblemente orgullosa de ambos. Lo hemos conseguido, hijo, dijo Merritt en voz baja. Yana sintió. Realmente lo hemos conseguido. Un paso completado. Jalón mantuvo el equilibrio. El traje Exurs lo compensó automáticamente. Los motores realizaron microajustes para mantenerlo estable. Podía sentir los latidos de su corazón. Podía oír la sangre corriendo en sus oídos. Pero bajo el miedo y la emoción había algo más. Una creciente sensación de control, de colaboración entre su cuerpo y la máquina que había construido su padre. Las lágrimas ya corrían por los rostros de la pequeña multitud, pero Jan apenas se dio cuenta. Toda su atención se centró en el siguiente movimiento, el siguiente paso imposible. Trasladó todo su peso a la pierna izquierda. Los sensores de presión registraron el cambio. Los giroscopios detectaron el movimiento de su centro de gravedad. El sistema de control interpretó estas señales. Preparar la pierna derecha para la fase de balanceo. Segunda orden. Pierna derecha. Paso adelante. El dispositivo respondió. El motor de la cadera derecha se activó con ese familiar zumbido mecánico. La articulación de la rodilla derecha se movió con suavidad, más suave que en el primer paso, como si el sistema estuviera aprendiendo en tiempo real. El pie derecho se levantó, se balanceó hacia adelante en un arco y se plantó 6 pulgadas por delante del izquierdo. 2 pasos. El movimiento se sintió más natural esta vez, menos robótico. El retraso entre la intención y la ejecución se reducía a medida que el algoritmo de control se adaptaba a sus patrones. Tercer comando, pierna izquierda de nuevo, cadera flexionada, rodilla extendida, pie balanceado y plantado. 3 pasos, objetivo alcanzado. Pero algo había cambiado dentro de Jan. El miedo que había dominado el primer paso había desaparecido, sustituido por la euforia, por la embriagadora comprensión de que podías hacerlo, de que su padre había construido realmente algo que funcionaba, que 8 meses de dudas y luchas habían conducido a este momento de la verdad. No se detuvo. Cuarto paso, pierna derecha. El movimiento ahora le resultaba más natural. Su cuerpo recordaba ritmos que creía haber olvidado. El Exuit respondía fielmente, traduciendo sus intenciones en movimiento mecánico. Quinto paso, pierna izquierda. Merritt caminaba a su lado, con las manos listas para sujetarlo, pero sin tocarlo. Su rostro era una mezcla de lágrimas y asombro. Eso es, hijo. La voz de Merritt estaba cargada de emoción. Sigue adelante. Lo tienes. Sexto paso. Séptimo. La marcha mecánica se estaba equilibrando, volviéndose casi rítmica. Caminar, cambiar, caminar, cambiar. Los motores se coordinaban a la perfección. La batería suministraba energía constante. Todos los componentes que habían recuperado. Todas las líneas de código que Iris les había ayudado a escribir. Todas las calibraciones que habían realizado. Todo funcionaba en perfecta armonía. 8 pasos. 9. 10. La multitud ya no podía contenerse.
Estallaron los aplausos, espontáneamente. Vítores, gritos de ánimo. La señora Dworth sollozaba abiertamente, con las manos juntas en señal de oración. Lionel se secó los ojos con el dorso de la mano, sonriendo tanto que le dolía la cara. 11 pasos, 12. Jan había cruzado 4,5 metros del campo de béisbol, el campo donde su padre le había enseñado a lanzar bolas curvas, donde había pasado innumerables tardes de verano cuando era niño, soñando con jugar al béisbol en la universidad. Ahora estaba de vuelta en ese campo, no jugando al béisbol, sino haciendo algo aún más significativo, recuperando lo que le habían quitado. 13, 14, 15. A 5 metros, la realidad se impuso a la euforia. Los músculos centrales de John, aún en proceso de recuperación tras meses de atrofia, llegaron a su límite. La fatiga lo invadió, repentina y abrumadora. Su agarre a los mandos de control flaqueó. Hizo una señal para que lo detuvieran. Merritt y Lionel acudieron al instante. Práctica de semanas de sesiones de entrenamiento. Lo sostuvieron mientras los motores del traje invertían su secuencia, bajándolo con cuidado hasta una posición sentada. Terminó en el suelo, en la que se deslizaba hacia las bases cuando era niño, respirando con dificultad, sudando, agotado y sonriendo. Sonriendo tanto que le dolía la cara. «Papá», dijo Jan, con la voz quebrada por la emoción. «Papá, he caminado. De verdad he caminado». Merritt se arrodilló junto a su hijo en la tierra y lo abrazó. Sus hombros temblaban por los sollozos. Había estado conteniéndose durante 8 meses. «Claro que sí. 15 pasos. 15. Estoy muy orgulloso de ti. Increíblemente orgulloso». La multitud los rodeaba ahora, manteniendo una distancia respetuosa, pero incapaz de contener su alegría. Las felicitaciones se mezclaban con las lágrimas. Los vecinos que habían visto luchar a esta familia, que habían traído guisos y ofrecido sus oraciones, ahora eran testigos de cómo lo imposible se hacía realidad. Capturaste todo con su cámara, el abrazo entre padre e hijo, el traje exoesquelético con sus ángulos industriales reflejando la luz de la mañana, los rostros de la gente llorando de alegría, imágenes que se difundirían mucho más allá de Millfield, llegando a personas que necesitaban ver que lo imposible no era para siempre. Kaisha se arrodilló junto a ellos, con su equipo profesional en la mano, pero su compostura profesional destrozada. Comprobó el pulso de John, su presión arterial, su saturación de oxígeno. Todo normal, mejor que normal. Las constantes vitales son excelentes, logró decir, con voz temblorosa. La presión arterial está elevada, pero nada preocupante. La frecuencia cardíaca ya está bajando. No hay signos de lesiones ni de angustia. Hizo una pausa y dejó el estetoscopio. «Yalan, eso fue extraordinario, realmente extraordinario. ¿Puedo intentarlo de nuevo?», preguntó Jan inmediatamente. «¿Más tarde hoy?». Merritt se rió entre lágrimas. «Démosle unas horas. Deja que tu cuerpo descanse. Pero sí, por supuesto que podemos intentarlo de nuevo». Lo intentaron de nuevo esa tarde y otra vez esa noche. En el segundo intento, Jan dio 12 pasos antes de que le entrara el cansancio. En el tercero, 8 pasos, pero con una forma notablemente mejor y transiciones más suaves entre zancadas. Cada paseo demostró que no era una casualidad. No era adrenalina, suerte o ilusión. El dispositivo funcionaba. Su cuerpo se estaba adaptando. Lo imposible se había convertido en una realidad repetible y fiable. Cuando el sol se puso sobre el campo de béisbol y la multitud finalmente se dispersó, un pequeño grupo permaneció allí. Merritt, Jan, Lionel, Kaisha e Iris se sentaron en sillas de jardín sobre el césped desgastado. El ex-suite descansaba en su soporte cercano como un atleta cansado después de un partido de campeonato. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Jan, rompiendo el cómodo silencio. Kaisha respondió primero. «Ahora sigue practicando. Desarrolla resistencia. Camina más lejos. Con el tiempo trabajaremos para independizarnos de las estructuras de apoyo. Esto es solo el comienzo, y lo documentamos todo», añadió Iris. Su mente académica ya estaba organizando los datos. «Compartid los diseños, el código, todo el proceso. Otras familias necesitan saber que esto es posible, que no requiere financiación corporativa ni recursos universitarios, solo determinación y comunidad». Lionel levantó su lata de refresco en un brindis por el mecánico más terco que he conocido
y por su hijo, que heredó esa terquedad de la mejor manera posible. Brindaron en silencio mientras la oscuridad se apoderaba del campo. Merritt miró a su hijo, lo miró de verdad y vio algo que había estado ausente durante 8 meses. No solo la capacidad de ponerse de pie o caminar, aunque eso ya era un milagro en sí mismo, sino algo más profundo, esperanza, un propósito, la luz en sus ojos que decía que volvía a creer en el mañana. Lo hemos conseguido, hijo, dijo Merritt en voz baja. Jan asintió con la cabeza, mirando el traje exoesquelético que le había devuelto la vida. Realmente lo hemos conseguido. Las semanas siguientes a ese sábado se convirtieron en un torbellino de atención mediática, mejoras técnicas y progresos constantes. El artículo de Hughes se hizo viral, se compartió en las redes sociales y fue recogido por los medios de comunicación nacionales. Las cadenas de televisión llamaron para solicitar entrevistas. Las organizaciones de defensa de las personas con discapacidad se pusieron en contacto con ellos para contar su historia. La página de crowdfunding se inundó de nuevas donaciones, mucho más de lo que necesitaban, de personas inspiradas por lo que un padre y un hijo habían logrado en un pequeño garaje. A Merritt le incomodaba la atención. Nunca había querido fama ni reconocimiento, solo quería ayudar a su hijo. Pero Jan lo convenció de que compartir su historia tenía un propósito mayor. Cada entrevista que daban, cada detalle que compartían, era información que podría ayudar a otra familia que se enfrentara a dificultades similares. Hicieron que sus diseños fueran de código abierto. Cada boceto, cada cálculo, cada línea de código se subió a un repositorio compartido en línea. Los algoritmos de control que Ares había ayudado a desarrollar, las especificaciones mecánicas de las juntas y los soportes, las listas de piezas con las fuentes de los componentes recuperados. Todo era gratuito y estaba disponible para cualquiera que quisiera intentar construir su propio dispositivo. La respuesta fue abrumadora. Los ingenieros ofrecieron mejoras. Los programadores depuraron el código. Los fabricantes compartieron mejores técnicas para trabajar el metal. Se formó una comunidad en torno al proyecto, personas que creían que la tecnología de asistencia no debía estar limitada por patentes y márgenes de beneficio. En un mes, otras 3 familias habían comenzado sus propias construcciones utilizando el traje Rorowex como plantilla. Pero la atención también trajo consigo el escrutinio. Los profesionales médicos cuestionaron la seguridad de los dispositivos de fabricación casera. Algunos argumentaron que los equipos sin licencia podían causar lesiones y que era esencial una supervisión médica adecuada. Merritt entendía sus preocupaciones. Él mismo se había preocupado por lo mismo durante cada etapa del desarrollo. Pero también sabía que, cuando los dispositivos comerciales costaban $80,000 y el seguro no los cubría, las familias tenían que elegir entre rendirse o asumir riesgos calculados. Caixa se convirtió en su defensora en la comunidad médica. Publicó un estudio de caso en el que documentaba el progreso de Jalen, los protocolos de seguridad que habían implementado y la supervisión médica que había acompañado a cada prueba. Su artículo apareció en una revista de fisioterapia, lo que dio credibilidad a la idea de que los proyectos de bricolaje cuidadosamente ejecutados podían ser alternativas viables para los pacientes que no tenían otras opciones. El ASHUD siguió evolucionando. La versión 3.00 incorporó los comentarios de la comunidad que se había formado en Internet. Materiales más ligeros, motores más eficientes, gestión mejorada de la batería. Cada iteración hacía que el dispositivo fuera más práctico para el uso diario. 2 meses después de ese primer paseo, Jan utilizaba el traje exoesquelético con regularidad. No de forma constante, ya que seguía dependiendo de su silla de ruedas para la mayor parte de su movilidad, pero sí para actividades específicas en las que era importante estar de pie o caminar. Podía ponerse de pie junto a una mesa de trabajo para estudiar diagramas de ingeniería, podía caminar distancias cortas por el campus entre clases, podía ponerse de pie en reuniones sociales en lugar de mirar siempre a la gente desde la altura de la silla. El dispositivo no era perfecto, era ruidoso, los motores zumbaban de forma audible con cada paso, era pesado, ya que añadía 7 kilos a su peso corporal. Llamaba la atención en las escaleras públicas, lo que le hacía destacar de una forma que a veces le resultaba incómoda, pero le daba opciones. Y las opciones, después de 8 meses sin tener ninguna, le hacían sentir libre. Una tarde,
Merritt encontró a su hijo en el garaje dibujando modificaciones en el diseño de la articulación de la rodilla. ¿En qué estás trabajando?, le preguntó Merritt. Pensando en la próxima persona que construya uno de estos. ¿Cómo podemos hacerlo más fácil, más barato y más fiable? Merritt sonrió. Así era su hijo desde siempre. Alguien que resolvía problemas no solo para sí mismo, sino también para los demás. El accidente no había quebrado ese espíritu. Si acaso lo había enfocado. Vas a ser un buen ingeniero, dijo Merritt. Aprendí de los mejores. Construiste algo que los médicos decían que era imposible sin formación, sin título, solo con determinación y amor. Eso es ingeniería en su forma más pura. Trabajaron juntos esa noche como lo habían hecho durante 8 meses. Padre e hijo colaborando en el banco de trabajo. Pero la desesperación había desaparecido, sustituida por un propósito. Ya no luchaban contra el destino. Estaban construyendo un futuro. La señora Dworth se detuvo con galletas, como solía hacer. Se había convertido en la abuela no oficial de Yalan, visitándolo regularmente y celebrando cada hito. Miró a los dos trabajando en el garaje y negó con la cabeza con afecto. Tú también, dijo. Le recordaste a todo el pueblo lo que se puede lograr cuando no te rindes. La mitad de la gente de esta calle estaba dispuesta a tacharte de loco. Ahora hablan de ustedes como si fueran héroes. No somos héroes, dijo Merritt. Solo un padre que no podía aceptar la pérdida de su hijo. Eso es lo que los convierte en héroes. Lucharon cuando luchar parecía inútil. Creyeron cuando creer no tenía sentido y ganaron. Después de que ella se marchara, Jan se volvió hacia su padre. Tiene razón. ¿Sabes lo que hicimos? Es más importante que el simple hecho de que yo vuelva a caminar. ¿A qué te refieres? Demostramos que la gente común puede el permiso de las empresas ni la aprobación de las instituciones. Solo hay que preocuparse lo suficiente como para intentarlo. Merritt pensó en eso, en las familias que ya estaban construyendo sus propios dispositivos, en la comunidad que se estaba formando en torno a la tecnología de asistencia de código abierto, en la posibilidad de que lo que había comenzado como el proyecto desesperado de un padre se convirtiera en un movimiento. A tu madre le habría encantado esto, dijo Merritt en voz baja. Ella siempre creyó en luchar por lo que importaba. Estaría orgullosa de ti, papá. Yo lo estoy. Volvieron a su trabajo, mejorando diseños que ayudarían a personas que nunca conocerían. Afuera, el vecindario se acomodaba a las rutinas nocturnas. Dentro del garaje, donde había nacido un sueño imposible, padre e hijo continuaban construyendo hacia un futuro en el que lo imposible era solo otro desafío que esperaba ser resuelto. La luz permaneció encendida hasta bien entrada la noche, como lo había estado durante 8 meses. Pero ahora no brillaba por desesperación, sino por esperanza. Y la esperanza, como habían aprendido, era la herramienta más poderosa de todas. 6 meses después de aquella mañana de sábado en el campo de béisbol, Jan estaba en su dormitorio de la universidad, poniéndose el exotraje antes de sus clases matutinas. La rutina se había convertido en algo natural. Abrochar el arnés del torso, ajustar las correas de las piernas, activar el sistema de control, comprobar los diagnósticos, luces verdes en todo el panel, batería al 90%. Listo para el día. La versión 4.0 era notable en comparación con la primera que habían construido. 5 libras más ligera, motores más silenciosos que zumbaban en lugar de rugir. La duración de la batería se amplió a 6 horas de uso activo. El tiempo de respuesta era tan rápido que el retraso entre la intención y el movimiento era apenas perceptible. Seguía teniendo un aspecto industrial casero, con ángulos y estructura expuesta, pero funcionaba mejor que algunos dispositivos comerciales que costaban 10 veces más de lo que ellos habían gastado. Jan se había mudado a la residencia universitaria un mes antes, dando ese paso crucial hacia la independencia. Su padre estaba nervioso al respecto, preocupado por lo que pasaría si el dispositivo fallaba, y no había nadie cerca para ayudarle. Pero Yalan lo necesitaba. Necesitaba demostrarse a sí mismo que podía vivir según sus propios términos, y no como alguien que dependía perpetuamente de los demás. Los bocetos originales en papel milimetrado que había dibujado su padre colgaban enmarcados en la pared junto a su escritorio. Dibujos reales que de alguna manera se habían transformado en el dispositivo que le daba movilidad. Cada vez que Jan los miraba, recordaba aquellos primeros días desesperados en los que el éxito parecía imposible y rendirse parecía inevitable. Habían llegado muy lejos desde aquel lugar.
Sus clases de ingeniería iban bien. El semestre pasado había estado en la lista de honor y este semestre iba por el mismo camino. Los profesores que conocían su historia lo trataban como a cualquier otro estudiante, que era exactamente lo que él quería. Estaba aprendiendo mecánica avanzada, diseño asistido por ordenador, ciencia de los materiales, todos los conocimientos formales que su padre había aprendido por su cuenta en los libros de la biblioteca. Jan planeaba aprovechar esos conocimientos para mejorar aún más la próxima generación de Exosuites. La fundación Second Step había crecido más allá de lo que habían imaginado. Lo que comenzó como un mérito, ayudando a unas pocas familias, se había convertido en una red de voluntarios en 3 estados: ingenieros jubilados, maquinistas, fisioterapeutas, programadores, personas que creían que la tecnología de asistencia debía ser accesible para todos, no solo para aquellos que podían permitírselo. 5 familias habían construido con éxito sus propios dispositivos utilizando el diseño de carretera como plantilla. Una joven con distrofia muscular que ahora podía ponerse de pie en su pupitre. Un trabajador de la construcción con una lesión medular similar a la de Galanzo, que había vuelto a realizar trabajos ligeros. Un veterano cuyos beneficios de la administración de veteranos no cubrían el equipo que necesitaba. Cada éxito se sentía como una validación, una prueba de que lo que habían logrado no era solo suerte, sino un proceso replicable. Merritt seguía trabajando en el garaje durante el día, pero dedicaba las tardes a Second Step. La organización operaba desde su garaje y un taller prestado en el centro de la ciudad, a pequeña escala, de base, eficaz. No contaban con financiación corporativa ni subvenciones gubernamentales, solo con donaciones de personas que creían en la misión y voluntarios que dedicaban su tiempo porque el trabajo era importante. Kinetic Medical Systems había guardado silencio tras la carta inicial de cese y desistimiento. La publicidad en torno a la historia de Merritt y Jalen había hecho insostenible cualquier otra acción legal. Curiosamente, 2 ingenieros de la empresa se habían puesto en contacto discretamente a través de intermediarios, ofreciendo asesoramiento técnico sin la aprobación oficial de la empresa. Les había conmovido la historia, estaban frustrados por las estrategias de precios de sus empleadores y querían ayudar en todo lo que pudieran. Iris completó su doctorado, citando el proyecto Rowe de forma destacada en su tesis. Se unió a Second Step como directora técnica, continuando con su labor de experto en programación y desarrollo de sistemas de control. La colaboración entre constructores de base y investigadores académicos se estaba convirtiendo en un modelo de cómo la innovación podía producirse fuera de las estructuras corporativas tradicionales. En una cálida tarde de abril, Merritt condujo hasta el campus para reunirse con Jan para cenar. Encontró a su hijo en el patio jugando a la pelota con sus compañeros de clase. Jan llevaba el exotraje debajo de unos pantalones holgados. El dispositivo apenas se veía. No podía correr, lo que seguía estando fuera de sus capacidades actuales, pero podía ponerse de pie, colocarse en posición, lanzar y atrapar, lo suficientemente bien como para participar, lo suficientemente bueno como para ser uno más del grupo. Merritt observaba desde la distancia, sin querer entrometerse, pero Jan lo vio y le hizo señas para que se acercara. «Papá, enséñales tu bola curva». Merritt se rió y se unió al grupo. Alguien le lanzó una pelota. Terminó con una exagerada teatralidad, lanzando una suave curva que se rompió en el último segundo. Los estudiantes aplaudieron y durante unos minutos, Merritt fue solo otro chico más jugando a la pelota en una tarde de primavera. Más tarde, padre e hijo se sentaron en un banco con vistas al patio mientras se ponía el sol. «¿Te va bien aquí?», preguntó Merritt. «¿Viviendo por tu cuenta?» «Estoy bien, papá». «Muy bien. Mejor de lo que pensaba hace un año. Tu madre estaría muy orgullosa. No solo por lo de caminar, sino por todo. Por cómo luchaste. Por cómo ayudas a los demás ahora. Eso lo aprendí de vosotros dos. Que imposible solo significa que nadie ha descubierto aún cómo hacerlo». Se sentaron en silencio observando a los estudiantes cruzar el patio. Jóvenes que dan por sentado el simple acto de caminar de una clase a otra. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si hubiéramos hecho caso a los médicos? Jan preguntó si a veces simplemente aceptábamos su veredicto. Pero yo no podía hacerlo. No podía ver cómo te rendías sin luchar con todas mis fuerzas. Ayudamos a más gente además de a mí, ¿no?
Seguimos ayudando a todas las familias que construyen su propio dispositivo porque vieron lo que hicimos. Esa es la verdadera victoria. Al caer la noche, Merritt condujo a casa por calles familiares. La luz del porche de la señora Dworth brillaba cálidamente. La luz del garaje estaba encendida. Probablemente Lionel estuviera allí, trabajando en otra construcción. Dentro del garaje, Merritt encontró a su amigo soldando una junta para un nuevo traje exoesquelético. Este era para un adolescente de 2 pueblos más allá, cuyos padres se habían puesto en contacto con ellos a través de la página web. El trabajo continuaba, una familia tras otra, un dispositivo tras otro, demostrando que la determinación podía superar las adversidades imposibles. Merrick cogió sus herramientas y se unió a su amigo. Siempre había más trabajo que hacer. Siempre había otra familia que necesitaba ayuda. Siempre había otra persona que merecía una oportunidad de ponerse en pie. La gente a veces le preguntaba cómo lo había hecho, cómo había construido algo que los médicos decían que era imposible. Su respuesta era siempre la misma: no lo hice solo. La mente ingeniosa de mi hijo, el apoyo de nuestra comunidad y más noches en vela de las que puedo contar. Pero sobre todo, lo construí porque rendirse nunca fue una opción. Cuando se trata de ti, chico, lo imposible se convierte en un problema más que resolver. Y cualquier problema se puede resolver si te preocupas lo suficiente como para intentarlo. La luz del garaje permaneció encendida hasta altas horas de la noche. En su dormitorio, Jan estudiaba libros de ingeniería y ya planeaba mejoras para el diseño. Y en algún lugar, otra familia escuchó su historia y se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, ellos también podrían hacer lo imposible. Esa creencia obstinada, desafiante y hermosa, fue el verdadero milagro. Todo lo demás eran solo herramientas, determinación y el amor de un padre que se negaba al aceptar la palabra imposible.